no había en todo caso una definición, diríamos, clara de la gestión del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, se asumía, por ejemplo, que la gestión de los informes del servicio podía servir como información fuente para poder generar una base de conocimiento que sirviera para tomar decisiones. Entonces, ahora en esta nueva versión, la gestión del conocimiento es algo bastante más explícito, ¿no? Ciertamente sirve y contribuye para la toma de decisiones, ¿ok? En todo caso, ahora en esta versión ya es mucho más explícita, ¿no? Ya no hay que asumir, digamos, qué requisitos adicionales se pueden complementar para poder establecer una gestión del conocimiento, ¿no? Y eso es otro de los aspectos que evidentemente refuerza la implementación de un sistema de gestión de servicios, ¿no? Y la planificación de los servicios también, que no solamente estaría basado en el plan de gestión del servicio, que es parte del sistema de gestión del servicio, sino de la planificación de los servicios como tal, ¿ok? De la planificación de los servicios como tal, es decir, cómo es que se van a cumplir los diversos requisitos para la entrega de valor en un servicio en particular, ¿ok? La separación y reagrupamiento de cláusulas, eso lo hemos comentado, lo vamos a ver luego en el esquema de esta nueva versión, ¿no? Han habido cambios en algunos nombres de algunas cláusulas, por ejemplo esta, la 8.23, que se define ahora en la 2018 como el control de partes interesadas involucradas en el ciclo de vida del servicio, y esto reemplaza a lo que se llamaba antes el gobierno de procesos operados por terceros, ¿no? Que estaba dentro de la cláusula 4, que era parte de los requisitos generales del sistema de gestión del servicio. Este, por ejemplo, es un cambio muy marcado en relación a el tratamiento que se le tiene que dar a quienes de una u otra manera contribuyen con nosotros en la prestación de un servicio, ¿no? Básicamente terceros que pueden ser externos a la organización o terceros también que pueden ser áreas internas, ¿no? Que ciertamente contribuyen a la prestación de un servicio y con las cuales evidentemente debemos tener los acuerdos necesarios para ello, ¿ok? Entonces, esto también es un cambio muy marcado en ese sentido, ¿no? Se retira o se cambia de nombre el gobierno de procesos operados por terceros y se adiciona el control de partes interesadas, y esto ya no es parte de los requisitos generales, sino pasa más bien a la parte de operación, por eso forma parte de la cláusula 8. En la cláusula 3 de términos y definiciones, lo comentaba un poco al inicio, ¿no? Se ha reorganizado en dos grandes bloques, hemos dicho, ¿no? Que agrupa términos, por un lado, de sistemas de gestión en general, ¿no? En los términos generales, y la otra que es muy específica para la gestión de los servicios, ¿no? De esta manera también se propone un esquema en el que pueda ser claro para quienes utilizan la norma como marco de referencia para una implementación o para quienes pretenden lograr una certificación, que tengan claro a qué se refiere cada uno de los términos que se van a encontrar dentro de la norma, ¿ok? Algunos requisitos han sufrido ciertas reducciones o generalización en algunos casos, luego lo vamos a ver en el esquema de esta nueva versión de la norma, ¿no? Hay otro aspecto que habla sobre la actualización y digamos, actualización de las figuras referenciales al ciclo de Deming, ¿no? Básicamente porque en general todas las normas ISO han tratado un poco de generalizar el esquema del ciclo de la mejora, ¿no? No haciendo referencia directa al ciclo de Deming, para no encerrarse únicamente en un solo tipo de esquema, sino que además puede ser más abierto de tal manera que se pueda de alguna manera también aplicar otros marcos de gestión de calidad que puedan ser aplicados al sistema de gestión. Por lo tanto, deslindar un poco con el tema del ciclo de Deming. Sin embargo, el ciclo de Deming sigue estando presente de manera implícita dentro de la propia estructura, incluso de las normas tal como están definidas, ¿ok? Y otro de los principales cambios tiene que ver con el traslado de requisitos de informes del servicio. Recordemos que informes del servicio en la versión anterior, es que de repente lo puedo mostrar, informes del servicio, estaba dentro del bloque de la provisión del servicio, ¿no? En este caso, informes del servicio, vamos a verlo luego, pasa al bloque de requisitos dentro de la cláusula de mejora continua, básicamente porque informes del servicio finalmente es el compendio de la información, de la medición, del rendimiento, ¿no es cierto? Y eso puede servir evidentemente para tomar decisiones de mejora en el más alto nivel. Por lo tanto, los informes del servicio tienen, digamos,
un enfoque y una connotación todavía mucho más amplia y completa para la toma de decisiones, no solamente para la mejora del servicio, sino en general para el sistema de gestión. ¿Okay? Entonces, ese es el panorama de los cambios respecto a la 2011, en este caso para la 2018, ¿no? Y a continuación vamos a ver el nuevo esquema. Este esquema ha sido tomado totalmente de la norma como tal, está en inglés de momento, ¿sí? Y van a ver ustedes que existe justamente la definición de la estructura tal como están definidas las versiones más recientes de las normas ISO. ¿Okay? Hay un contexto de la organización, se los acabo de comentar, hay un punto de liderazgo donde se definen las políticas, la comunicación, los roles, las responsabilidades. Hay otra cláusula que habla sobre la planificación, ¿no? Teniendo en cuenta que el esquema de las normas como tal, y la ISO 20000 no es la excepción, están basados en un enfoque de gestión de riesgos, por tanto la planificación pasa en primer lugar por identificar riesgos, ¿no? Desde el contexto de la organización, ¿no? Riesgos en este caso además que pueden afectar los objetivos de la gestión de servicios como tal. Recordemos que la implementación de un sistema de gestión, sea cual fuere, en general, pasa en primer lugar porque la organización como tal, representado por la alta dirección, defina cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar a nivel de negocio, cuáles son, digamos, los objetivos internos que pretende lograr, ¿no es cierto? Y a partir de ahí definir una política que enmarque justamente el cumplimiento de esos objetivos, ¿cierto? Entonces, los riesgos y las oportunidades que se vayan a identificar en ese sentido, ¿no? Aplican específicamente a la definición de esos objetivos que se pretenden alcanzar y a partir de ahí es que se establece todo un esquema y un mecanismo de gestión de riesgos y en este caso la 20000 no es la excepción. Entonces, para estar dentro de ese contexto, evidentemente hay un enfoque de riesgos que se tiene que desarrollar y que es obligatorio desarrollar para poder implementar el sistema de gestión, ¿no? Siempre ha sido así en realidad, solo que no ha sido tan explícito como ahora, ¿ok? Entonces, el punto, la cláusula de planificación, ¿no? La cláusula 6, recordemos que contexto de organización es el punto 4, liderazgo es el punto 5, planificación es el punto 6, en todas las estructuras de cualquier norma ISO, ¿ok? Entonces, luego tenemos el soporte, ¿no? Todos aquellos procesos necesarios, o que definen requisitos necesarios para poder sostener la implementación y para poder sostener el sistema de gestión. Hablamos de los recursos, sus competencias, la comunicación, la concienciación, ¿no? La información documentada, que reemplaza lo que antes era la gestión de la documentación, y la gestión del conocimiento, que era algo justamente de lo que se comentaba hace un rato respecto a los cambios que se han dado en esta nueva versión de la norma. ¿Ok? Entonces, ahí está la parte de soporte, ahí está claramente la parte del conocimiento, ¿no? Que es el que va a permitir dar, digamos, el soporte de información necesario para la toma de decisiones, que era algo que hacía antes también los informes de servicio, pero la gestión del conocimiento todavía a un nivel mucho más amplio. ¿Ok? Muy bien. Alguien me decía por ahí que no me escucha, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola. ¿Me pueden indicar si me escuchan, por favor? Sí, perfecto, gracias. Gracias, que alguien me había comentado por ahí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, muy amables. Perdón por la interrupción, pero alguien me comentaba por ahí que no me escuchaba. Ok, entonces, estamos repasando la nueva estructura. ¿Sí? Están viendo ustedes que esto parece mucho a todas las demás normas recientes, ¿ok? Pero en la parte en donde se diferencian todas, aparte de ciertos aspectos específicos, es justamente en el punto de la operación, que normalmente es el punto 8, ¿no? El punto de la operación. Aquí es donde vamos a ver, aquí es donde vamos a ver los nuevos grupos de procesos, ¿no? En relación a la 2011. ¿Okay? Aquí vamos a ver incluso los nuevos procesos, ¿no? Vamos a ver las nuevas estructuras. Ciertamente esto los vamos a ir detallando en este tiempo que le estamos dedicando a este tema. ¿Okay? No se preocupen por eso, vamos a ir comentándolos todos uno por uno sin problema. ¿Ok? Luego tenemos en el punto, normalmente esto es el punto 9, ¿no? El punto 9, la evaluación del desempeño, que es donde se recoge la información del cumplimiento de requisitos, del cumplimiento de los procesos, ¿no?
En general, ahí entra la parte de las auditorías internas, ahí entra la parte de la revisión por la dirección, ahí es donde se han incorporado los informes del servicio, que aparece acá como reporting, ¿okay? La medición, el monitoreo, el análisis y la evaluación del cumplimiento, para que a su vez esto permita desarrollar los aspectos de la mejora, que sería el punto 10, que normalmente es el punto donde concluye, digamos, los requisitos de los sistemas de gestión. En este caso, aquí hablaríamos del tratamiento de las no conformidades en las acciones correctivas y la mejora continua como tal y todo el proceso que ello implica, ¿no? Esto en realidad no ha cambiado, más bien se está reforzando el tema de la medición, del monitoreo, del control, del seguimiento, ¿no? De la recopilación de información para poder decidir, tomar decisiones respecto a mejoras y cambios. Y esto también es parte del esquema general de las normas ISO y de hecho se aplica, digamos, con mayor fuerza en esta nueva versión. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora lo que sigue, que es mirarlo ya en español. ¿Okay? Okay, lo miramos en español y vamos a centrarnos ahora sí en hablar básicamente de la operación del sistema de gestión. Bueno, evidentemente, a ver, vamos de todas maneras a hacer un repaso un poquito más detallado de repente de cada uno de los puntos iniciales. Los que han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, otros sistemas de gestión, van a ver que la estructura es básicamente la misma. En los primeros puntos, por lo menos en el punto 4, el contexto, el 5, liderazgo, 6, planificación, tienen los mismos, las cláusulas son del mismo nombre, ¿no? Pero ciertamente esto se va comenzando a perfilar cuando se hace una implementación, o sea, cuando se comienza a desarrollar una implementación, evidentemente, cuando se hace el análisis del contexto de la organización, ya se va estableciendo, se va perfilando, digamos, el análisis respecto al sistema de gestión que se pretende implementar. En este caso, el contexto de la organización, como en todos los casos, implica un análisis de los factores internos y externos, ¿no? Normalmente, y no es exclusivo, pero normalmente la herramienta utilizada para este análisis interno-externo es el análisis FODA, ¿no? No es exclusivo, la norma por ningún lado, ni esta ni otra, especifica un solo tipo de herramienta, por el contrario, trata de promover, digamos, el uso de diversos tipos de herramientas, la variedad de aplicaciones de distintas herramientas. En todo caso, lo que trata siempre es de establecer un marco de orientación, ¿no? Y de cumplimiento, evidentemente, ¿no? Respecto a por dónde se enfoca el análisis, ¿no? De dónde debería obtenerse información para poder determinar luego cuáles son los factores internos y externos que afectan a la organización. Y esto, quizás sin salirme mucho del tema, aplica en general para cualquier tipo de sistema de gestión o para cualquier marco de gestión estratégica de organización, en realidad, ¿no? Porque es identificar básicamente cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿no? Cuáles son mis amenazas y cuáles son mis oportunidades. Digamos que es un esquema bastante más manejable verlo de esa manera, pero hay otras formas de hacerlo. El análisis PESTEL, como le dicen, también es importante, es una herramienta también muy potente en ese sentido, donde tú puedes identificar los diversos aspectos del entorno y del contexto de tu organización que pueden afectarte y que por lo tanto a partir de ese análisis puedes identificar riesgos. Es básicamente lo que comentábamos. El enfoque de estos sistemas de gestión, el enfoque del sistema de gestión del servicio, para nuestro caso, está enfocado en riesgos. Por tanto, el análisis del contexto es la primera fuente de identificación de riesgos, ¿no? Aquello que me afecta directamente, ¿no? Aquello que me afecta positiva o negativamente para tomar decisiones respecto a la forma como debería implementarse el sistema de gestión. Respecto a las partes interesadas, este tema también es absolutamente general para cualquier tipo de esquema de gestión, ¿no? Que sirve para enfocarme en las necesidades de todos aquellos que de una u otra forma están involucrados con el sistema de gestión y con la organización, ¿no? Más o menos, pero todos de alguna manera tienen una necesidad que puede afectar positiva o negativamente también la implementación, al desarrollo del sistema de gestión, y por lo tanto hay que identificar también cuáles son sus necesidades, ¿no? Quiénes son los principales o quiénes son los directamente involucrados dentro del contexto de mi organización, ¿ok? En la definición o en el desarrollo de los requisitos asociados al contexto de la organización,
Evidentemente, como en todos los casos, es importante la definición del ámbito de aplicación, lo que vendría a ser la definición del alcance, ¿cierto? El alcance del sistema de gestión de servicios, para quién debería aplicar, para qué áreas, en qué contexto, para qué clientes, etcétera, etcétera, se tienen que establecer, ¿no? Y ciertamente, por lo menos en este caso, la secuencia es importante, ¿no? Por lo menos en esta parte, ¿no? El contexto de la organización, las partes interesadas, a partir de ahí la definición del alcance y luego el establecimiento del sistema de gestión como tal, en el que se tiene que establecer la planificación, la implementación o cómo es que se va a desarrollar la implementación del sistema de gestión. De modo que estos aspectos del contexto de la organización, ¿no?, sirven para poder establecer claramente cuál es el enfoque que va a tener el sistema de gestión, ¿no? Cuál es la necesidad del negocio que se pretende, digamos, abordar, ¿no? Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, ¿no es cierto? Recuerden que el enfoque de la ISO eh, busca la excelencia en la gestión, ¿no? No solamente es la parte comercial, ¿no? El hecho de tener un certificado te genera ciertamente muchas ventajas competitivas por ese lado, pero es básicamente lo que hay por dentro también, ¿no? No solo por fuera, sino cómo se sostiene, cómo se mantiene, cómo se gestiona, ¿no? Y el hecho es, como decíamos al inicio, es asegurar la entrega de valor de manera constante, ¿okay? Soportado en una estrategia que tenga consistencia en la organización para que eso se pueda alcanzar, ¿ok? Entonces, el contexto de la organización me sirve para eso, para poder perfilar cuál va a ser el ámbito de aplicación, cuáles van a ser, digamos, los aspectos cruciales que se van a tomar en cuenta, y el siguiente aspecto que está asociado al liderazgo dentro de la cláusula de liderazgo, el punto 5, ¿ok? Habla de que a partir de la definición de lo que la organización pretende hacer con la implementación del sistema de gestión, es que se establezca claramente una política, un marco de gestión que establezca los parámetros necesarios para asegurar que esos objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, ahí es donde trata ya el liderazgo y el compromiso, porque esto implica, sin lugar a dudas, y lo vamos a repetir N veces, el hecho de que siempre, siempre tiene que haber un compromiso claro, específico, inequívoco, y una participación directa de la alta dirección, ¿no? Por eso hablábamos de que el contexto como tal, la definición del contexto, el análisis del contexto, la definición del alcance y toda esta parte de la definición de lo que se pretende lograr, ¿no? Es evidentemente, ¿no? Es evidentemente parte, o debería ser evidentemente parte de las estrategias del negocio como tal, ¿cierto? Entonces, el liderazgo y compromiso implica la participación directa, ¿no?, en la definición del sistema de gestión y en la comunicación de la política y de su cumplimiento, ¿ok? Entonces, toda esta parte del liderazgo se encargará justamente de establecer los requisitos que hay que cumplir para garantizar que este liderazgo se aplique correctamente y verdaderamente en el contexto de la organización, ¿ok? Dentro de esta definición, dentro de esta cláusula, también se definen, tienen que definir cuáles van a ser los roles, las responsabilidades y las autoridades en relación a la estructura del sistema de gestión que se va a implementar, ¿no? Quienes van a tener responsabilidad sobre A, sobre B, sobre C, sobre los procesos, sobre las políticas, sobre los cumplimientos, etcétera, etcétera, que luego lo vamos comentando, pero es básicamente establecer roles y responsabilidades, ¿no? Un mecanismo muy usado, muy común, muy práctico, muy eficiente, muy efectivo, es la matriz RACI, por ejemplo, para establecer este tipo de definición de roles y responsabilidades, justamente por su simplicidad, su claridad y su efectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una herramienta, como hemos dicho, lo de las herramientas es básicamente, son básicamente sugerencias en base a la práctica, no es una recomendación directa de las normas, porque las normas no recomiendan una herramienta en particular, pero hay algunas que tienen una muy buena aplicación, por ejemplo, ¿ok? Y en el caso de la planificación, habíamos estado comentando un poquito cuando repasábamos esta parte, decíamos que los riesgos y las oportunidades, la identificación de los riesgos y las oportunidades, es uno de los primeros pasos que permiten establecer o que permiten definir, ¿no?, las actividades, ¿no?, o los procesos o los planes necesarios para poder abordar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Los riesgos y las oportunidades, lo decíamos también,
derivan del análisis del contexto, derivan del análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Derivan del análisis del alcance, derivan de la definición de la política, etcétera, etcétera. Todo aquello que puede afectar de una u otra manera los objetivos establecidos por la organización de cara al sistema de gestión de servicios o de cara a la provisión del servicio como tal, ¿no? Entonces, esto implica que exista un esquema de gestión de riesgos, una metodología de gestión de riesgos, ¿okay? Y que por tanto, ¿no? Esto sirva para poder establecer lo que decíamos, un conjunto de actividades, ¿no? A modo de plan, a modo de varios planes, o a modo de procesos que sirvan para poder efectivamente desarrollar, digamos, mecanismos que permitan luego abordar estos riesgos, abordar estas oportunidades y en todo caso maximizar el efecto en el caso de lo que sea positivo y mitigar el efecto en el caso de los que sean negativos. ¿Okay? Entonces todo esto finalmente va a establecer una serie de objetivos, ¿ok? Va a establecer una serie de objetivos y todo esto además va a derivar dentro de un plan. El plan del sistema de gestión del servicio finalmente que va a establecer de qué manera es que se van a implementar estas actividades o de qué manera se va a implementar el sistema de gestión, de qué manera en todo caso además se va a garantizar de que exista una mejora continua, una mejora permanente para poder asegurar lo que decíamos hace un rato, la excelencia en la gestión, que es lo que finalmente se pretende lograr con la implementación de un sistema de gestión basado en una norma ISO. ¿Okay? Respecto al soporte del sistema de gestión, esto también como cláusula es común en todos los sistemas de gestión o en todas las normas en las versiones actuales, lo habíamos dicho, ¿no? Y ciertamente también estamos hablando de que hay diversos tipos de recursos que son necesarios para ello, ¿no? Diríamos el recurso humano, el recurso de información, el recurso económico, ¿no? El recurso material de repente, ¿no? En las infraestructuras, etcétera, que todo eso forma parte de lo que permite facilitar la implementación y el funcionamiento de un sistema de gestión. Por lo tanto, la gestión de los recursos es importante, ¿no? Y ciertamente el más importante de todos ellos, sin lugar a dudas, como las personas, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, en el caso de la gestión de los recursos humanos, por ejemplo, se tienen que establecer políticas o se tienen que establecer lineamientos claros en relación a las competencias, ¿no? En relación a las competencias requeridas para los roles y las responsabilidades que de alguna manera ya se tienen definidas o se van definiendo conforme se va desarrollando la planificación, ¿no? Para el desempeño de los diversos tipos de roles y sus responsabilidades en el esquema de un sistema de gestión. En el caso de las competencias, esto se suele comentar, se suele decir, ¿no? Que las competencias tienen que ser las más adecuadas, las que se consideren las más idóneas, y que eso tampoco sea, digamos, por demás exageradas o por demás, de repente, muy encima de lo que el rol necesita ser, ¿no? Entonces, suele ser, y esto lo solemos comentar también en diversas charlas, ¿no? En la práctica suele ocurrir, y esto ya por un tema de experiencia vivida, ¿no? Muchas veces se quiere poner el mejor perfil para que se establezcan competencias, digamos, muy buenas en relación al rol, pero luego la persona que lo desempeña no tiene ese nivel de competencias, y no porque sea su culpa en realidad, sino porque muchas veces con tal de asociar los perfiles a las competencias, se pueden poner competencias que no están necesariamente acordes, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, y básicamente, que se definan roles y competencias acordes a la necesidad de la organización. No se trata de poner, digamos, competencias demasiado complejas, ¿no? Siempre que el rol y el desempeño de la función lo requiera, ¿no? Lo necesario para asegurar en todo caso que la generación del valor respecto a los procesos del cual son responsables estos roles, ¿no? Puedan cumplirse de manera adecuada, ¿no? Ciertamente hay un contexto también de mejora continua, ciertamente hay un tema de contexto en la mejora de competencias, ¿no? Por tanto, eso también puede estar encaminado a que en un futuro eso se pueda ir mejorando en relación también con la mejora del servicio. Entonces, recomendación respecto a la definición de competencias,
es que se coloquen las competencias que son necesarias, ¿no? Que son necesarias, que son válidas, que se pueden comprobar, que se pueden validar, ¿no? Y que estén de acuerdo a la función y al rol, ¿ok? El aspecto de la concienciación, que es un aspecto muy importante en la definición también de un sistema de gestión, porque es donde se establecen cuáles son las, digamos, que la gente entienda, ¿no? Y que el personal que forma parte del sistema de gestión entienda que la razón por la cual se está implementando un sistema de gestión, la razón por la cual se tienen que hacer mejoras o cambios en la forma de trabajar, ¿no? La razón por la cual se tienen que registrar cierta información, la razón por la cual se tienen que hacer mejoras, la razón por la cual se tienen que establecer lineamientos generales de repente en la atención con el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Es saber comunicar la idea, es saber comunicar o saber llegar con un mensaje claro que pueda ser, digamos, entendido, procesado y canalizado por quienes forman parte del sistema de gestión y puedan, en todo caso, eh, luego entender cuál es la razón por la cual se tiene que hacer de esta o de otra manera. ¿Okay? Y esto va asociado directamente con la parte de la comunicación, ¿no? La comunicación tiene un rol muy importante, de hecho tiene que existir un plan de comunicación o tiene que existir por lo menos un esquema claro de cómo la comunicación va a fluir en el contexto del sistema de gestión, ¿no? Sobre la entrega de los informes, sobre la entrega de información de medición, etcétera, etcétera, pero principalmente en la parte de concienciación, la comunicación también juega un rol muy importante respecto a la forma como se deberían canalizar justamente los mensajes, ¿no? Cómo deberían canalizarse los mensajes y cómo deberían llegar los mensajes a los diversos roles del sistema de gestión, ¿ok? Entonces la comunicación es muy importante, la estrategia de la comunicación es todavía más importante, porque en todo caso el plan simplemente sirve para plasmar lo que ya se considera es la forma como se va a desarrollar, pero en todo caso yo creería que ahí incluso habría que desarrollar toda una estrategia dependiendo justamente del contexto de la organización. Si el contexto es muy formal, el esquema de la comunicación también tendría que serlo, ¿no? A lo mejor todo tendría que estar documentado, todo tendría que estar registrado, ¿no? Todo debería estar firmado, qué sé yo, dependiendo del contexto justamente de la organización. En un contexto que no es tan formal, ¿no? Puede ser útil diversos mecanismos actuales, ¿no? Que la tecnología nos permite y por tanto se puede facilitar, incluso puede ser todavía mucho más efectivo de repente o más eficiente la entrega de un mensaje con el uso de tecnologías actuales. Esto es dependiendo de cómo esté desarrollado la organización y el contexto en el que se mueve. ¿Okay? Respecto a la información documentada, esto les había comentado, les había dicho que por lo menos respecto a la versión anterior, la 2011, ¿no? Reemplaza al requisito de la gestión de documentos, ¿no? Gestión y control de documentos. Gestión y control de documentos y registro, que era lo que se mantenía un poco en la versión anterior respecto a varias versiones anteriores de la norma que tenían esta cláusula, ¿no? La información documentada es mucho más genérica, ¿no? No establece necesariamente que existan documentos como tal, sino que toda esta información podría estar plasmada en una herramienta, podría estar plasmada en un formato digital, ¿no? Y no necesariamente involucra documentación en físico, lo cual no quita que exista una u otra, en todo caso, toda la información documentada, que puede ser digital, que puede ser física, que puede estar en una herramienta, que puede estar en la nube, que puede estar en cualquier medio o fuente, ¿no? Forma parte del sistema de gestión. Lo importante es, en todo caso, declararlo, ¿no? Declararlo. Y ciertamente en la gestión de servicios, las herramientas tienen un lugar importante, ¿no? Temas de registro de incidentes, de cambios, requerimientos, ¿no? De gestión de accesos, por ejemplo, etcétera, etcétera, que es lo que las herramientas, digamos, facilitan hoy en día, ¿no? Ciertamente forman parte de los registros del sistema de gestión. Entonces, la información documentada como tal establece cuáles son los requisitos generales que se tienen que cumplir respecto a la gestión de la información. Y en la gestión del conocimiento, en realidad que depende también de la información, evidentemente, ¿no? Se establecen lineamientos generales que implica en todo caso la estructuración de la información, ¿no? Digamos, el hecho de que se puedan establecer de repente grupos de información
de acuerdo a la necesidad del sistema de gestión, ¿no? Diríamos que en este caso la gestión del conocimiento habla sobre el aprovechamiento de la información, ¿no? Porque la información finalmente está ahí. El tema es qué hacemos con ella y cómo la aprovechamos, ¿no? Cómo la organizamos, cómo la trabajamos, cómo la utilizamos, a quién le sirve y qué información sirve en todo caso. Y esto es un poco para más bien organizar y aprovechar la información para la toma de decisiones, ¿no? Y eso es gestión de conocimiento. ¿Ok? Entonces, esta cláusula, esa sería la cláusula 7 del soporte, ¿no? Sirve justamente para establecer todos los lineamientos que sean necesarios para ayudar a el funcionamiento, ¿no? De hecho, desde la definición del sistema de gestión hasta la mejora continua, porque en realidad toda esta información del conocimiento y el tema de los recursos es algo constante, permanente y dinámico en un sistema de gestión. ¿Ok? En relación al resto de las cláusulas, en todo caso, me voy a saltar a la parte de evaluación y mejora para centrarme netamente en la parte de operación, ¿sí? Lo vamos a comentar ahorita, bloque por bloque. En el caso de la operación, me doy el salto para cerrar más bien la parte de la evaluación y el desempeño, ¿no? Aquí básicamente es seguimiento, monitoreo, medición, análisis, evaluación, ¿no? Del rendimiento. Tengamos en cuenta que todos los procesos en general, todos los planes como tal, necesitan ser medidos, ¿no? Si estamos hablando de un contexto de mejora continua, que puede ser Deming, que puede ser cualquier otro, aunque hemos dicho que Deming de todas maneras está de manera implícita, ¿no? Implica entonces de que se tiene que definir indicadores de gestión, indicadores de medición o KPIs, ¿ok? Entonces, no se puede mejorar lo que no se mide, ¿cierto? Entonces, por tanto, se tiene que establecer indicadores claros, ¿no? Establecidos en base a objetivos claros también, objetivos SMART se dice hoy en día, no porque sean inteligentes, sino porque tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que tener un espacio de tiempo definido, ¿no? Tienen que ser realizables, alcanzables y realizables, ¿no? Entonces, el hecho de que los objetivos sean SMART significa de que son objetivos enfocados en resultados que son claros, básicamente claridad, coherencia, ¿no? Y una palabra clave en la implementación de un sistema de gestión de este tipo, de cualquier otro, es justamente eso, la coherencia. Por tanto, los indicadores, evidentemente, van a estar definidos en función de qué también estén definidos los objetivos, ¿no? Porque tu indicador puede estar bueno, tu indicador puede medir muy bien, tu indicador puede estar muy bien además, pero a lo mejor en el fondo, en esencia, el objetivo no está bien definido, ¿no? Entonces eso genera un efecto que le llaman hoy en día el efecto sandía, ¿no? El efecto sandía es cuando tienes indicadores que están al 100%, que están midiendo todo muy bien, pero en realidad por dentro, ¿no? Está en rojo, porque ya sea el usuario está satisfecho, porque ya sea no se está alcanzando los objetivos o porque la percepción como tal del desarrollo de determinados procesos no está alcanzando, digamos, la entrega de valor, finalmente, que es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, para evitar un poco eso, lo que hay que hacer es ser sinceros con el objetivo y ser sinceros con la medición, ¿no? Establecer indicadores que sean coherentes, establecer indicadores que sean claros, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, ¿no? En relación a la definición de los objetivos. Esto pasa por poner objetivos que sirvan realmente a la organización y que me permitan luego poder tomar decisiones, porque si los objetivos no están claros y los indicadores están midiendo objetivos que no están claros, ¿no? Entonces no se pueden tomar buenas decisiones. No hay forma de tomar buenas decisiones cuando la información de fondo, ¿no? No tiene un lineamiento o no tiene un enfoque claro en ese sentido, ¿ok? Entonces, la evaluación del desempeño pasa por obtener esa información, por hacerle seguimiento a esa información, por obtener información que pueda permitir a su vez tomar decisiones, ¿no? Entonces, dentro de la recopilación de esa información del desempeño, tenemos el monitoreo, la medición, tenemos las auditorías internas, las famosas auditorías internas, que vendrían a ser o que vienen a ser la comprobación del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Esto es de manera interna, no es la de certificación, es la auditoría interna en la que se valida que todo lo que el sistema de gestión está haciendo, ¿no? Funciona y cumple con las especificaciones de la norma, ¿no? Y por tanto, como resultado de ello, así como del monitoreo, van a aparecer una serie de
mejoras que van a ser necesarias de evaluar para poder luego hacer cambios sobre la estructura del sistema de gestión. Lo mismo pasa con revisión por la dirección. Revisión por la dirección sirve tanto para poder identificar oportunidades de mejora como para tomar decisiones respecto a la implementación de esas oportunidades de mejora, ¿no? Revisión por la dirección es el proceso, es el mecanismo por el cual la alta dirección, hemos dicho en su momento, a través de liderazgo y compromiso, ¿no? Es un participante directo, es un interesado directo, ¿no? Respecto al cumplimiento y la implementación del sistema de gestión. Por tanto, la revisión por la dirección es un mecanismo para que ellos puedan tomar decisiones, para que ellos puedan evaluar, para que ellos puedan decidir, ¿no? Qué se cambia, qué no se cambia, qué se implementa, qué no se implementa, qué cambios hay que hacer, qué mejoras hay que hacer, ¿no es cierto? Pero a un alto nivel. Alto nivel no porque sea genérico, sino en alto nivel por el grado de decisión que tienen que tomar. ¿Ok? Y otra herramienta para eso es son los informes del servicio, que lo hemos comentado anteriormente, estaba como parte de la provisión del servicio en el 2011, y hoy lo tenemos como un mecanismo también dentro de la evaluación del desempeño, ¿no? El informe del servicio, para muchos seguramente digamos, harto conocido porque es parte de lo que se utiliza, ¿no? Para poder medir justamente el desempeño en la provisión de un servicio como tal, ¿no? En este caso es útil, ¿no? La toma de decisiones también en relación al sistema de gestión y otros aspectos del servicio, ¿no? Incluyendo temas de no conformidades sobre determinados requisitos que se pueden identificar en la provisión de un servicio. ¿Ok? En todo caso, eso es la evaluación del desempeño y eso es lo que se busca. ¿Okay? Eso es lo que se busca, que tengamos información clara, de objetivos claramente definidos, que me permitan tomar decisiones sobre mejoras que se puedan realizar, o sea, identificar oportunidades de mejora que sean evidentemente válidas, ¿no? Que sirvan para poder seguir mejorando y alcanzar la excelencia, en todo caso, en la gestión. ¿Ok? La mejora continua o la mejora como tal, bueno, lo llaman mejora nada más como requisito, el punto 10, ¿okay? Están las no conformidades y las acciones correctivas, ¿no? Para recordar, las no conformidades, o son no conformidades aquellos incumplimientos en cualquier requisito de la norma, ¿no? Para quienes implementan o desean implementar un sistema de gestión basado en la ISO 20000, todos los requisitos son obligatorios y si pretenden certificar con mayor razón, ¿no? Por tanto, entonces las auditorías internas, la revisión por la dirección, el monitoreo, los informes de servicio sirven justamente también para hacer seguimiento, para monitorizar el comportamiento o el cumplimiento de esos requisitos y a partir de eso pues aparecerán incumplimientos, ¿no? No conformidades, ¿cierto? De las cuales hay que tomar acción y por eso hablamos de acciones correctivas, ¿no? Acciones que van a permitir corregir lo que ha ocurrido, la falla que ha ocurrido en relación al incumplimiento, y luego tomar acción para que eso no vuelva a ocurrir. Porque no solamente es corregir si es que se puede corregir, si es que ya es algo, y es todavía, digamos, factible de corregirse, ¿no? Pero sobre todo es analizar la causa y encontrar o definir las acciones que van a servir para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, las no conformidades de las acciones correctivas pasan por definir estos mecanismos de encontrar la causa raíz. Una de ellas es, por ejemplo, los 5 porqués, una herramienta muy sencilla, muy simple, muy práctica, ¿no? Que bien aplicada, pues evidentemente da resultados bastante, bastante buenos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden establecer qué acciones tomar para evitar que vuelvan a ocurrir y luego de eso va a tener que generarse, ¿no? El proceso de la mejora continua. Y el proceso de la mejora continua va a tener distintas fuentes, ¿no? De hecho, son las fuentes que vienen de la evaluación de desempeño, ya sea el monitoreo, la medición, ya sea la auditoría interna, la revisión por la dirección, los informes del servicio, ¿no? El comportamiento del servicio, las encuestas de satisfacción, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver ahora en la operación, ¿no? Pero todas ellas son fuentes de información que sirven para identificar mejoras, ¿no? Oportunidades de mejoras que luego tendrán que ser aprobadas, ¿no? O tendrán que ser analizadas a ver si es factible o no implementarlas y lo que implica, porque normalmente las oportunidades de mejora van a derivar siempre
cambios en el servicio y por tanto habrá que analizar si es factible lo que ello implica, ¿no? De repente adquirir más recursos, ¿no? Establecer mayores horarios de atención de los servicios, ¿no? Adquirir herramientas, etcétera, ¿no? Las mejoras tienen normalmente una connotación de cambio sobre el sistema de gestión y sobre los servicios, ¿ok? Entonces, las fuentes de información pueden ser muchas en este caso para asegurar, en todo caso, que exista la mejora continua, ¿ok? Entonces, muy bien, nos vamos a centrar en la operación y vamos a hablar de los procesos que están relacionados justamente a la operación y que forman parte de el esquema de la gestión de un sistema de gestión de servicios en este caso, ¿ok? Entonces, vamos viendo. Respecto al ciclo de vida del servicio, ¿sí? Respecto al ciclo de vida del servicio, en este caso la 20.001-2018, ¿no? Establece que hay una secuencia de pasos, ¿no? Que están establecidos en base a cláusulas del sistema de gestión, o cláusulas de la norma, perdón, ¿no? De etapas que se tienen que seguir para asegurar la implementación o la gestión del servicio, ¿ok? Entonces tenemos la planificación del servicio como tal, la cláusula 822, el diseño del servicio, el 8522, el desarrollo y la transición del servicio, el 8523, la entrega y el despliegue del servicio, el 853, y la mejora de los servicios, el 10.2, que es justamente el punto que acabamos de comentar, ¿ok? Entonces la mejora continua, o la mejora, o la cláusula de mejora del punto 10, en este caso el 10.2 específicamente, ¿no? Sirve para mejorar tanto el sistema de gestión de manera integral, ¿no? Para los procesos que no necesariamente forman parte de la provisión del servicio, sino de la gestión del sistema de gestión, valga la redundancia, ¿no? Y también para la mejora del servicio, por eso decía, por ejemplo, las encuestas de satisfacción, los informes del servicio, ¿no? Contribuyen a identificar mejoras. En todo caso, lo que hay que tener claro es qué mejoras son parte del servicio, de la gestión del servicio, y qué mejoras forman parte en el ámbito del sistema de gestión como tal. ¿Ok? Entonces, estos son, digamos, las etapas o estos son los procesos y las cláusulas que forman parte de lo que en la 20.000 ahora se llama el ciclo de vida del servicio. ¿Ok? Respecto a la definición del alcance del sistema de gestión, ya lo hemos comentado también, ¿no? Y esto en todo caso para dejarlo claro, ¿no? Los aspectos que influyen en la definición del alcance están relacionados con el contexto de la organización, las cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, los requisitos pertinentes que hablan sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas, cualquiera de los servicios prestados por la organización, ¿no? Dentro de la definición del alcance, como ocurre siempre en toda norma y como ocurre siempre en cualquier esquema donde se define un alcance, el alcance también tiene que incluir los aspectos que están fuera de ese contexto o los aspectos que no incluye el alcance, ¿no? Las famosas exclusiones, ¿no? Esto más que todo es una buena práctica y una recomendación, ¿no? El hecho de establecer los aspectos que no están dentro del alcance para que no existan ambigüedades, para que no exista trabajo adicional que no corresponde, ¿no? Para no enfocarnos en aspectos que no forman parte del esquema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de las exclusiones sirve para definir claramente cuál es el ámbito de acción en este caso, ¿no? Otros aspectos en relación al contexto de la organización, bueno, ya hemos comentado sobre los factores internos y externos, ¿no? El tema de las amenazas, las oportunidades, las fortalezas, las debilidades, que es normalmente el enfoque que se utiliza, no es el único, no es exclusivo, no es exigible por la norma. En realidad, entonces, cualquier herramienta en ese sentido para esta parte del análisis es válida, ¿no? Siempre que me permita identificar justamente factores internos y externos y que me permita identificar riesgos, sobre todo, ¿no? Riesgos a modo de oportunidades y amenazas, ¿ok? En el tema del liderazgo ya lo hemos comentado, políticas, objetivos, planes, ¿no? El tema de la gestión de los recursos, ¿no? La definición de los roles, responsabilidades, etcétera, ¿no? La estructura de organización del sistema de gestión del servicio. En los aspectos de planificación, más que todo para que vean lo que ya comentamos, que todo esto involucra un aspecto relacionado a la gestión de riesgos, ¿no? Hablamos de la definición de una metodología de gestión de riesgos
Para ello, no se habla de una metodología en particular, nuevamente vuelvo a repetir, no, la norma no exige ninguna práctica en particular, ningún método en particular, lo importante es que sea un método en todo caso, podríamos decir, reconocido, o en todo caso que sea válido, que sea útil y que permita en todo caso cumplir con el objetivo, identificar aquellos riesgos que vamos a tratar, aquellos riesgos que vamos a tener que de repente estar alertas, estar atentos, y aquellos riesgos que a lo mejor solamente los vamos a tener que hacer un seguimiento dependiendo de la magnitud que tenga. Estamos hablando de la clasificación de alto, medio y bajo en relación a la probabilidad y el impacto de estos riesgos. Por eso hablamos de la aplicación de un método, una metodología para identificar riesgos que luego permita identificar la planificación. ¿Ok? Para mirar un poco los aspectos del soporte, que ya también lo hemos comentado con bastante detalle, ¿no? Pero en todo caso aquí tienen una vista interesante de qué aspectos forman parte de cada uno de las cláusulas contenidas en el soporte del sistema de gestión. Están el recurso, las competencias, la toma de conciencia, la concienciación, la comunicación, la información documentada y la gestión del conocimiento, ¿no? Y los aspectos que ello involucra. ¿Okay? Y esto ya también lo hemos ido comentando ya, ¿no? Solamente para que lo vean de un modo mucho más gráfico todavía. Ok, y en la parte de operación, que era la parte en la que nos íbamos a centrar ahora, ¿no? Estos son las cláusulas que forman parte del punto 8 relacionado a la operación. Tenemos, en primer lugar, el 8.1, la planificación y el control operacional, que es una cláusula también general en todas las demás normas y en todos los demás sistemas de gestión basadas en ISO, ¿no? Establece principalmente que se definan las actividades necesarias para la operación. En este caso, la operación está centrado en lo que se define en las cláusulas a partir del 8.2 hasta el 8.7, y tenemos lo que vendrían a ser los grupos de procesos de la gestión del servicio. Tenemos portafolio de servicios, los que han visto ITIL 2011 les va a sonar muchísimo, acuerdos y relaciones, oferta y demanda, diseño, transición y desarrollo de servicios. Esto un poco, digamos, reemplaza a lo que anteriormente en la 2011 era el punto 5, la cláusula 5, el diseño y transición de servicios nuevos o modificados, así se llamaba, y ahora se llama diseño, transición y desarrollo de servicios. Se involucra básicamente tres procesos, ¿no? El diseño y la transición, la gestión de cambios y la gestión de entrega y despliegue, que evidentemente tienen una relación muy fuerte y fuertísima, diría yo, en relación al despliegue, por ejemplo, de nuevos servicios o de la modificación de los servicios, ¿no? Entonces aquí también hay un cambio importante en relación a la 2011. Luego tenemos resolución y cumplimiento, que esto sí se mantiene, solamente que la gestión de problemas está ahora separada de la gestión de incidentes. En la 2011, si recuerdan, si lo han visto, gestión de incidentes, requerimientos o peticiones, era una sola cláusula donde estaban los dos procesos, ¿no? Ahora están separados, ¿no? La 8.6 contiene la gestión de incidentes, la gestión de requerimientos, gestión de peticiones, dependiendo de la traducción, y la gestión de problemas. Y en el 8.7 tenemos la cláusula de garantía del servicio, ¿no? Donde tenemos disponibilidad, continuidad y seguridad de la información. Para quienes han visto 2011, ¿no? La garantía del servicio, por lo menos, si se acordarán, estaba formado por 4 procesos, ¿no? Uno de ellos era la disponibilidad, otro de ellos es la continuidad, y otro de ellos es la seguridad, y había uno más que era la gestión de la capacidad. Esos eran los 4 procesos, o son todavía en la 2011, en ITIL 2011, los 4 procesos que formaban parte de la garantía del servicio, que era uno de los componentes de la generación de valor, utilidad y garantía, si se acuerdan. ¿Okay? En este caso, tomando un poco este enfoque, se han definido en todo caso que son 3 los procesos que van dentro de la garantía de servicio, que es lo que hemos dicho, ¿no? Disponibilidad, continuidad y la gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué no está la capacidad? Porque la capacidad está del lado de oferta y demanda, ¿no? Que básicamente la gestión de la capacidad es un proceso que va de la mano con la gestión de la demanda. Y gestión de la demanda era un proceso que anteriormente no existía en la 20.000-2011, ¿no? Esto sí es nuevo, ¿no? Básicamente la gestión de la capacidad en la versión anterior hacía cargo también de la demanda, ¿no? Ahora están separados como procesos, pero tienen
una relación muy, muy estrecha, porque evidentemente el equilibrio entre la demanda y la capacidad, entre oferta y demanda, básicamente, ¿no? No se puede deshacer. En realidad es algo inherente al mercado y a los servicios. Así que, por lo tanto, al haber establecido un grupo de oferta y demanda, estos procesos van precisamente muy de la mano, ¿no? Dentro de ese bloque también está el presupuesto y la contabilidad, que vendría a ser equivalente a lo que conocemos como gestión financiera desde el punto de vista de 2011 por lo menos, ¿ok? Entonces, estos son los procesos, ¿sí? Estos son los procesos de la operación, de la gestión de los servicios, ¿sí? Ya los hemos visto un poco más de cerca. En lo que respecta al portafolio, ¿no? A los bloques de procesos del portafolio de servicios, tenemos la provisión del servicio como tal, tenemos la planificación de los servicios como tal, que es lo que hablábamos como uno de los aspectos que habían cambiado, que se habían establecido con mayor claridad, ¿no? El control de los interesados, la gestión del catálogo, que era algo que no existía en el 2011, de hecho, existían un par de líneas dentro de la cláusula referida a la gestión de niveles de servicio, estoy hablando del 2011, donde se mencionaba solamente el catálogo. De hecho, siempre lo ponía como ejemplo, ¿no? En la 20.000, 2011, no existe un proceso de gestión de catálogo de manera explícita, no existe una cláusula como tal, está declarado en dos líneas dentro de la gestión de niveles de servicio, ¿no? Hablaba de los niveles de servicio, los SLA, se hablaba del catálogo de servicios como tal, pero no había un proceso de gestión del catálogo como tal, ¿no? Lo que decía esas líneas era simplemente que el proveedor del servicio debe acordar con el cliente los servicios a ser prestados en un catálogo de servicios, nada más, ¿no? Ahora existe ya un proceso de gestión del catálogo, con lo cual le da mayor fuerza y mayor peso a la definición de los servicios, que era un tema, digamos, que se quedaba un poco en el aire con el tema de la definición de los servicios, ¿no? En este caso, en esta versión, la 2018, considera un proceso de gestión de catálogo que se va a hacer cargo precisamente de definir los servicios, de mantener los servicios dentro del catálogo, ¿no? De manera evidentemente coherente y en relación con los demás procesos. ¿Okay? Tenemos además un proceso de gestión de activos y aparte de eso un proceso de gestión de la configuración, ¿no? La identificación de los activos que de una u otra manera dan soporte a la provisión del servicio y la gestión de la configuración para identificar aquellos activos que son críticos dentro de la provisión de un servicio y que son necesarios controlar. En la gestión de la configuración, evidentemente, para los que saben, ya en el caso de los que han llevado ITIL, por ejemplo, los que conocen ITIL, ¿no? Saben que la gestión de la configuración trata sobre la base de datos de gestión de la configuración, o mejor conocido como CMDB, ¿no? Entonces, el tema de la CMDB no se pierde en este caso, existía también en la 2011, porque existía un proceso de gestión de la configuración, pero en todo caso se le está dando mayor fuerza, mayor peso al tema de identificar activos por un lado y de establecer dentro de ese bloque o del conjunto de activos como tal cuáles son los elementos de configuración, es decir, los activos que son críticos para la provisión de un servicio. Ok, entonces tenemos ambos aspectos, ¿no? En todo caso, el tema de la gestión de activos, y que sea tan claro y específico, pasa por el hecho de que normalmente la gestión de los servicios se soporta sobre el proceso de la gestión de activos de la organización. Y muchas veces ese proceso de gestión de activos de la organización suele tener sus propias necesidades, suele tener sus propias prioridades, ¿no? Y por tanto, no tiene una relación muy buena y muy directa con la gestión de los servicios, ¿no? Entonces, había una dependencia por ese lado y la idea de que haya una gestión de activos por este lado, incluso le da mayor peso, mayor fuerza al tema de identificar activos, ¿no? Entonces, el tema de la gestión de activos está basado en la 19770, que es la gestión de activos de software, ¿no? Lo vamos a ir viendo. En todo caso, hay prácticas asociadas a la gestión de activos y a la gestión de la configuración que son realmente útiles para dar soporte a los servicios o a la gestión de servicios como tal, ¿ok? Muy bien, entonces este es el esquema de la operación, este es el esquema o la estructura de los grupos de procesos de esta nueva versión. Vamos a mirar un poquito más cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el caso del portafolio de servicios, aquí en todo caso debo hacer notar que la ISO 20000 2018, o ISO 20001 2018, habla sobre la necesidad, aunque no de manera, digamos, clara, ¿no? La necesidad de
si de ser necesario, ¿no? La magnitud que pueda tener la prestación de un servicio, la gestión de un servicio, habla de la necesidad de la definición de un portafolio de servicios. O sea, debe haber o debería haber un portafolio de servicios que permita plasmar, ¿no?, dentro de su estructura cuáles son, digamos, los principales objetivos de la organización en relación a la gestión de los servicios. Entonces, el portafolio normalmente representa lo que la organización quiere lograr o debe lograr en relación a la gestión de los servicios, ¿no? En el caso de lo que conocemos por las buenas prácticas, por ITIL 2011 básicamente, el portafolio de servicios contiene el ciclo de vida de los servicios, ¿no? Contiene los servicios que están en operación, contiene los servicios que antes de eso están en desarrollo y contiene los servicios que están luego, digamos, desactivados o que han sido retirados de la actividad, ¿no? No que han sido borrados, porque los servicios no se borran, sino pasan a un estado de inactividad en todo caso, ¿no? Y la idea del portafolio es justamente que sostenga el ciclo de vida de los servicios, ¿no? Entonces, en este caso, a su vez, dentro del grupo del portafolio existen una serie de procesos que se van a encargar, entre otras cosas, de mantener viva la dinámica de la gestión del servicio, ¿no? Entonces, por eso aquí justamente existe la gestión del catálogo, por eso aquí justamente existe la planificación de los servicios, ¿no? Y lo que hablábamos respecto a los activos y la gestión de la configuración, es decir, todos los componentes necesarios para dar vida a un servicio y a una gestión de servicios como tal, ¿no? Ok, entonces, respecto a la provisión de los servicios, ¿qué tenemos? Operar de manera coordinada o coordinando actividades y recursos, es decir, este tema de la provisión de los servicios, ¿no?, se debe desarrollar de manera tal que se definan cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, que se definan cuáles van a ser los recursos materiales de información financieros necesarios para la operación de un servicio, ¿no? Y realizar las actividades de entrega de los servicios, básicamente, que tendría que ver ya con la entrega como tal de un servicio en particular. Entonces, la provisión de los servicios se centra en la coordinación de actividades y recursos y en realizar las actividades propias de un servicio para la entrega justamente del valor esperado por el cliente. En la planificación de los servicios, que va precisamente muy de la mano con el aspecto de la provisión, se determinan la criticidad de los servicios en función de los objetivos y necesidades del negocio. ¿Sí? Eso es que la parte de operación en realidad no está separada, no está desligada, no es independiente de todo lo que hemos hablado hace un rato respecto al contexto, respecto al liderazgo, respecto al soporte, ¿no? Y respecto al análisis de riesgos y demás, porque de hecho todas las actividades de la operación están ligadas directamente a lo que se ha establecido como riesgo, como oportunidad, como amenaza, o lo que se ha establecido también como actividades cruciales para garantizar la entrega de valor. Tanto esta planificación de los servicios tiene que identificar la criticidad de los servicios en función de ese análisis, en función de ese análisis del negocio, ¿no? Recopilar requerimientos o requisitos justamente del servicio en relación a los objetivos que se pretenden lograr y proponer y priorizar cambios en relación a hacer reajuste a los servicios, en relación a hacer mejoras a los servicios en función de la operación como tal. O sea, esto es básicamente un contexto más operacional. ¿Okay? Sin embargo, la planificación busca que se establezca el equilibrio adecuado en relación con la provisión, el equilibrio adecuado de roles, de personas, de recursos, materiales, de información, financieros, como hemos dicho, para poder equilibrar una adecuada provisión del servicio. Dentro del contexto del portafolio tenemos el control de los interesados, o control de stakeholders, como lo quieran llamar, ¿no? Donde se establecen los criterios para evaluar y para seleccionar a quienes básicamente van a ser los que van a provisionarnos servicios o quienes van a apoyarnos en la provisión de un servicio, ¿no? En este caso también lo que se busca es que exista una integración de servicios, componentes y procesos para poder asegurar la entrega de valor, ¿no? E implementar controles para asegurar, en todo caso, ¿no?, de que haya un cumplimiento adecuado de todos aquellos interesados que de una u otra manera participan dentro de la provisión del servicio, ¿no? Entonces, digamos, la operación requiere, ¿no?, de ciertos elementos o la participación de ciertos componentes
digamos, como proveedor de servicios no soy capaz de brindar, y por lo tanto tengo que agenciarme de recursos internos o externos que permitan complementar, ¿no? La entrega del servicio, ¿ok? Entonces, todo ello implica de que tenga claridad para poder evaluar y seleccionar, criterios claros para evaluar y seleccionar, ¿no? Tener claro cómo es que está compuesto el servicio, ¿no? Integrar servicios, componentes y procesos, qué proceso, con qué componente, qué proceso, con qué otros servicios que van a estar relacionados y cómo es que se va a generar la entrega de valor, ¿ok? En ese sentido, entonces, tenemos dentro de este grupo de procesos de portafolio de servicios en la gestión del catálogo de servicios, ¿no? La gestión del catálogo de servicios como tal tiene el propósito de mantener la información del catálogo, mantenerla actualizada, mantenerla vigente, ¿no? Que sea adecuada, que sea específica, ¿no? Y que tenga, en todo caso, todas las condiciones para que quien lo vea, con los permisos que tenga para verlos, ¿no? Tenga claro los servicios que va a recibir y las condiciones en las cuales le van a entregar, ¿no es cierto? Luego, esto evidentemente luego pasa por los acuerdos finales con los cuales se entrega el servicio, pero en la definición del catálogo uno puede ver claramente cuáles son las condiciones de la prestación de un servicio como tal, ¿no? Entonces, la gestión del catálogo de servicios tiene como función, habíamos dicho, ¿no? Desarrollar el catálogo de servicios, además de darle los accesos a los interesados apropiados a la parte del catálogo que le corresponde. Y esto, para quienes han visto ITIL 2011, saben, por ejemplo, el catálogo de servicios tiene por lo menos vistas, ¿no? La vista de servicio como tal y la vista de servicios de nivel técnico, lo que vendrían a ser los servicios de soporte de soporte al servicio, ¿no? Temas de soporte al servicio, la parte técnica y la parte de servicio de cara al negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando habla de esta visibilidad de accesos, habla de que esta visibilidad del catálogo implica tener claro cuáles son servicios que están orientados directamente al negocio y cuáles son servicios que están sirviendo como habilitadores para esos servicios de negocio, ¿no? Entonces, hay quienes usarán unos u otros. En todo caso, esto ya forma parte de la forma como se definen los servicios o del ámbito de aplicación, básicamente el alcance, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Lo que hablábamos del punto 4 y 5, ¿no? De la definición del alcance y las políticas del ámbito de aplicación del sistema de gestión y, por tanto, ¿no? La definición del catálogo ya se establece en función de eso, ¿no? Y luego la gestión de activos, que ya lo hemos comentado, que tiene que ver con gestionar directamente los activos, ¿no? Es un poco como tomando la propiedad de los activos que le corresponden al servicio y no esperar a que otra área lo haga o a que otra área me facilite información, que a veces eso no ocurre, ¿no? Que además se apliquen también los métodos, estándares y prácticas o disciplinas que apliquen a ello, ¿no? Entonces, eso, digamos, facilita la tarea de identificar activos que están asociados a la provisión de un servicio, ¿no? Lo que acabamos de comentar, y en todo caso sirve para organizar, sirve para clasificar, ¿no? Sirve para poder relacionar de una manera o de alguna manera, ¿no? Los activos que son necesarios para entregar un servicio. Y la gestión de la configuración también, ¿no? La gestión de la configuración básicamente para identificar del universo de los activos, ¿no? Aquellos que correspondan, cuáles son los que debo sí o sí controlar y a los que debo hacer seguimiento. Entonces, normalmente ahí ya requiere de una mayor, digamos, desplegar una serie de actividades para asegurarme que esos elementos de configuración o aquellos activos que se convirtieron en elementos de configuración tienen que tener un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque su falla, ¿no? O porque la falla en alguno de esos componentes ciertamente va a generar una falla en el servicio, entonces son críticos para el servicio. ¿Ok? Entonces, respecto a la gestión de la configuración que tenemos, definir los tipos de elementos de configuración, ¿sí? 6 por sus siglas en inglés, ¿no? Registro y información de los CIs o elementos de configuración y el control y la verificación de los elementos de configuración. Definir los tipos, registrar la información y controlar y verificar el comportamiento de estos elementos de configuración. El registro de información va a depender de la definición de los tipos, ¿no? O sea, por decir, equipos, PCs, servidores, ¿no? Etcétera, que pueden ser necesarios para la provisión de un servicio, ¿no? Y el registro de información es establecer
qué características o qué atributos de estos elementos de configuración tengo que registrar, ¿no? El control y la verificación es hacer el seguimiento para que la información que luego esto va a volcarse sobre la CMDB se mantenga vigente, se mantenga actualizada, ¿no? Tenga información real, ¿no? Respecto a los estados de su ciclo de vida, ¿no? Porque finalmente estos, al ser también activos, van a tener un ciclo de vida. En algún momento se tendrán que dar de baja, en algún momento van a fallar, se van a tener que cambiar, etcétera. Y toda esa trazabilidad tiene que mantener. Entonces, la gestión de la configuración básicamente tiene que mantener la trazabilidad de los elementos de configuración que forman parte de un servicio y en este caso no es la excepción, en todo caso con la gestión de la configuración. Entonces, eso es lo que ocurre dentro del portafolio de servicios. Tenemos la provisión del servicio como tal, la planificación de los servicios como tal, el control de los interesados, que va más allá incluso en el tema de la identificación de los criterios para seleccionar, etcétera. Tenemos la gestión del catálogo de servicios, algo que no teníamos en el 2011, y que busca básicamente de que exista un verdadero control, una definición y control de los servicios que se van a prestar, la gestión de activos para todos aquellos activos que están asociados a un servicio, y la gestión de la configuración para identificar aquellos componentes que son críticos en la provisión de un servicio. ¿Okay? Eso es el grupo de procesos de portafolio de servicios. Por aquí una gráfica, esta gráfica es de ITIL 2011, básicamente para mostrar lo que hablábamos respecto a la gestión del catálogo, ¿no? Y los niveles que pueden existir en función de cómo se defina, ¿no? Normalmente, por definición, habíamos dicho que un servicio es un medio para entregar valor, ¿cierto? Entonces, los servicios normalmente, dependiendo de cómo se definan, ¿no? Van a entregar valor a quien, a un proceso de negocio, a un área de negocio que tiene que generar un resultado, ¿no? Los servicios de cara al negocio, a su vez, van a estar soportados por servicios que pueden ser de tipo técnico, ¿no? Servicios habilitadores también se les llama, ¿no? Y por tanto, estos servicios de negocio van a utilizar diversos tipos de servicios habilitadores para poder a su vez entregar los resultados, para poder generar valor hacia las áreas, unidades o procesos de negocio, ¿no? Más que todo una vista para tener claro, digamos, cuál es el enfoque de la gestión del catálogo. ¿Okay? Bien, respecto a la cláusula 8.3, grupo de procesos, acuerdos y relaciones, aquí tenemos procesos que ya existían, no son nuevos, ¿no? Tenemos la figura del proceso de gestión de relación con el negocio, o el BRM, ¿no? El Business Relationship Management, ¿no? Que a su vez hereda una figura del BRM, ¿no? Como rol, cuya principal función, ¿no? Es mantener las relaciones con el cliente, ¿no? Mantener las relaciones con el cliente. En ese sentido, ¿no? Sirve, en todo caso, implementar un buen plan de comunicaciones, revisar el desempeño de la entrega de un servicio como tal, ¿no? Medir y analizar la satisfacción del cliente, ¿no? Es decir, conocer sus necesidades, sus expectativas respecto a la entrega del servicio, ¿no? Sobre todo para evitar justamente lo que comentamos hace un rato, el efecto sandía, ¿no? De repente tú dirás, ok, yo estoy entregando mi servicio de acuerdo a los SLAs establecidos, y por lo tanto, todo está en verde, todos los meses en verde. Pero luego conversas con el cliente y a él le parece que el servicio en realidad no es adecuado, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de comunicación, o tenemos un problema de definición del servicio, a lo mejor implica una mejora al servicio, hay que hacerle cambios al servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea del proceso es justamente enterarse de esa situación, ¿no? En la que el cliente, el usuario no está satisfecho con el servicio como se piensa, ¿no? Y a lo mejor hacer los ajustes que hagan falta en ese sentido, ¿no? Entonces, para eso es necesario, para eso es necesario que Para eso es necesario que se mantenga una buena relación de comunicación con el cliente. ¿Okay? Entonces, esto implica además la gestión de las quejas del servicio, lo que implica también la definición de procedimientos y definición de un escalamiento para las quejas. Aquí estamos hablando no de incidentes, sino de quejas del servicio, lo que decíamos, la falta de satisfacción del cliente en relación a los servicios que se le está prestando, ¿no? Entonces, el BRM, digamos, tiene un nivel de relacionamiento más allá de la operación, en realidad, ¿no?
lo que busca es de que haya satisfacción en todo sentido con el cliente, ¿cierto? Entonces, eso tiene herramientas de comunicación, tiene herramientas de medición del desempeño del servicio. Esta revisión del desempeño del servicio se basa principalmente en el SLA, que luego lo vamos a comentar, justo debajo, pero esa medición del desempeño del servicio, la satisfacción, tiene como base y como fuente principalmente, ¿no? Principalmente la medición del SLA, ¿okay? La medición del SLA. Por otro lado, ¿no? Las quejas y todo lo que tiene que ver con los procedimientos para tratar las quejas y reclamos son herramientas también que van a permitir tomar acción sobre digamos, la satisfacción del cliente. ¿Okay? Y luego tenemos la gestión de nivel de servicio, sirve para básicamente recopilar y acordar requisitos. Estamos hablando de, en función de la definición de servicios en el catálogo de servicios, ¿no es cierto? Cuando haya que prestar un servicio, la definición del SLA implica recopilar y acordar esos requisitos para poder establecer el SLA, ¿no? En este caso, los requisitos asociados a la gestión de los niveles de servicio siguen manteniéndose tal como las conocíamos. Es decir, básicamente que la definición del SLA tiene que ser acordada, ¿no? Tiene que ser negociada, se dice, ¿no? Pero básicamente acordada, ¿no? Entonces, establecer un SLA implica un acuerdo con el cliente, ¿no? Ambos estamos de acuerdo en las prestaciones o en las condiciones o en las características del servicio que voy a prestar, ¿ok? Entonces, la base para la satisfacción, principalmente, y la calidad del servicio como tal, pasa básicamente por la gestión de los niveles de servicio, por la definición del SLA, básicamente el compromiso de calidad que asumo yo como proveedor con el cliente. Por tanto, es la base de medición sobre el cumplimiento, ¿no? Entonces, tengo aquí establecer el SLA y a partir de su establecimiento tengo controlar, revisar, informar el desempeño y el comportamiento conforme a lo acordado. ¿Ok? Ante el no cumplimiento, identificar oportunidades de mejora. ¿Se acuerdan cuando hablamos del punto 9 y 10, ¿no? De la definición de la evaluación del desempeño y hablamos de la mejora, ¿no? Y habíamos dicho que la mejora continua o las oportunidades de mejora como tal, tienen distintas fuentes de entrada, ¿no? Tienen distintos inputs como tal. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Ante el no cumplimiento, identificar oportunidades de mejora. O sea, el no cumplimiento un acuerdo, de un compromiso que yo suscribí con mi cliente, implica ciertamente que debo tomar acciones ahí, ¿no? Acciones correctivas, básicamente, ¿no? Porque el incumplimiento de cualquier condición que yo acordé con mi cliente es básicamente una no conformidad, ¿no? Si queremos hablar en términos de la norma, aparte de los aspectos de penalizaciones, aparte de los aspectos de baja reputación que puedo lograr por no, digamos, cumplir con lo pactado, ¿no? Esto también tiene, evidentemente, repercusiones en el cumplimiento del sistema de gestión como tal, ¿no? Por tanto, eso puede ocasionar que se tomen medidas, que se tomen acciones para ello, ¿ok? Y la gestión de los proveedores, este es un proceso que también ha existido, ¿no? De hecho, antes eran, tanto el BRM como la gestión de proveedores, eran los dos procesos de los grupos de procesos de relaciones, como se llamaba, ¿no? Y estando presente, y esto no se puede evitar, y de hecho es un proceso del que no se puede prescindir porque es básicamente el control de los proveedores, ¿no? Designar un responsable de la relación implica de que exista alguien, ¿no? Responsable de asegurarse de que existen, por ejemplo, los acuerdos necesarios con los proveedores, ¿no? Que existen, digamos, las condiciones necesarias para la provisión de los servicios, ¿no? El desarrollo de los contratos, ¿no? La relación contractual correspondiente, monitorear el desempeño del uso de esos contratos, el desempeño del proveedor como tal, ¿no? La gestión de los proveedores internos, en el caso que exista, gestionar a los clientes que se desempeñan como proveedores y, sobre todo, que es la parte más importante, creo yo, porque lo demás es, digamos, es común, pero la parte de la gestión de las disputas o los desacuerdos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se dan situaciones en las que hay una falta o hay digamos, una falla en la provisión de un servicio en particular por parte de un proveedor, ¿no? Y luego aparecen las disputas, los desacuerdos, ¿no? En el que aparentemente ambos tienen la razón, ¿no? Entonces, esto implica que se establezca
un procedimiento adecuado para el tratamiento de estos desacuerdos, ¿no? Tratamientos en los que muchas veces hay que, de repente, establecer una secuencia de pasos, ¿no? De repente amparándose en la ley de contrataciones, de repente amparándose en los procedimientos y prácticas regulares que utiliza el área logística, por ejemplo, para el tratamiento de ese tipo de situaciones, pero lo cierto es que esto tiene que estar siempre documentado, tiene que estar formalizado, ¿no? Y tiene que ser parte de los procedimientos regulares para eso. Entonces, aparte del tratamiento, aparte del seguimiento, aparte del control, tiene que existir también un procedimiento que puede ser como parte del procedimiento general de tratamiento de los proveedores, un procedimiento para el tratamiento de los desacuerdos y las disputas que pueden darse, como puede ser natural en algunos casos donde hay servicios provisionados por terceros. ¿Ok? Muy bien, esto es entonces acuerdos y relaciones, punto 3. Aquí hay un pequeño esquema nada más de lo que tiene que ver con la gestión de los SLAs, ¿no? Y hace referencia a la cláusula 833 de la gestión de los niveles de servicio, ¿no? Donde dice que para cada servicio prestado se debe establecer uno o más SLAs basados en los requisitos del servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería incluir el SLA? Objetivos de nivel de servicio, límites de carga de trabajo, o sea, cantidad de trabajo es parte del servicio, y también las excepciones, ¿no? ¿Qué cosa está fuera de la provisión del servicio? Porque eso muchas veces genera ambigüedad, y ante la ambigüedad muchas veces el proveedor que entrega un servicio pues sale perdiendo, ¿no? No haber especificado claramente lo que sí y lo que no. ¿Ok? Esto deja claro en todo caso que el SLA, ¿no? Es el acuerdo de nivel de servicio y por lo tanto es un documento, ¿no? El documento SLA. ¿No? Lo que contiene el SLA son los objetivos de nivel de servicio, que es lo que se mide normalmente, ¿no? Esto lo comento básicamente porque muchas veces le dicen SLA al objetivo, ¿no? La medición como tal. En realidad esos son objetivos de nivel de servicio y el SLA es el documento donde se plasman justamente los acuerdos y las condiciones que el proveedor de servicio tiene que cumplir con su cliente. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es gestión de nivel de servicio, lo hemos visto ahorita dentro del grupo de procesos de acuerdos y relaciones. El 8.4, el 8.4 trata sobre la oferta y la demanda. Aquí habíamos dicho que hay tres procesos, ¿no? Presupuesto y contabilidad, que es equivalente a gestión financiera, gestión de la demanda y gestión de la capacidad. Respecto a presupuesto y contabilidad, es básicamente el mismo proceso que ya existía en 2011, no hay mayor variación, ¿no? Es decir, la provisión de los recursos básicamente económicos y financieros necesarios para la gestión de un servicio, para la provisión de un servicio, y el control de los gastos justamente de esa provisión de recursos, ¿no? Entonces, con uno se ve y con el otro se controla los gastos. Eso se llama presupuesto y contabilidad, ¿no? Entonces, el proceso de presupuestar y elaborar la contabilidad de los servicios sí se tiene que hacer en función de las políticas y los procesos internos en relación a la gestión del presupuesto, ¿no? Y esto en general aplica para cualquier marco que uno esté implementando. Si uno está desarrollando proyectos y la gestión de proyectos tiene una disciplina asociada a la gestión de los costos, evidentemente el que predomina es el del negocio, ¿no? Digamos, la buena práctica puede servir para más adelante como una oportunidad de mejora que la organización puede utilizar, puede incorporar como parte de sus prácticas normales, pero siempre cualquier sistema de gestión tiene que primero mirar, por eso es que hablamos en el punto inicial, punto 4, el contexto de la organización. O sea, primero miro el contexto, que de acuerdo a ello se van a definir diversos aspectos del sistema de gestión. Uno de ellos, por ejemplo, es la parte del presupuesto y la contabilidad, es decir, la definición de cómo se van a provisionar los recursos económicos, los recursos financieros para la gestión del servicio, ¿no? Va a depender en primer lugar de cómo se desarrollan las políticas internas en ese sentido. Entonces, este es un ejemplo de algo que implica mirar primero lo que existe, ¿no? Para luego aplicar los requisitos que corresponden en ese sentido. ¿Okay? La gestión de los costos, a la gestión de la contabilidad, lo que habíamos dicho, ¿no? Básicamente el seguimiento, el control de esa provisión de recursos y cómo se ha utilizado, ¿no? Que es básicamente la contabilidad. En ambos casos, tanto el presupuesto como la contabilidad, ¿no? Suelen ya existir en las organizaciones políticas, procedimientos y prácticas normalizadas que sirven justamente para eso. Entonces, primero hay que mirarlas antes de
aplicar cualquier mecanismo, digamos, regular en ese sentido. Y luego, el monitoreo de la información, esta parte siempre es conveniente porque esto es parte de lo que luego es la mejora continua, por decirlo de una manera adecuada, ¿no? La mejora continua requiere, habíamos dicho, de medición, ¿no? No se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, por tanto, el monitoreo y la revisión, el hecho de obtener información, el hecho de recopilar una serie de mediciones como tal, sirve justamente para luego tomar decisiones sobre mejora. Entonces, el monitoreo, ¿no?, y la información es siempre necesaria para poder determinar luego aspectos de mejora del proceso. Es básicamente medir el desempeño del proceso. Si el proceso es o no eficiente y efectivo, y sobre eso hacer mejoras o cambios para poder garantizar que cumple sus objetivos. ¿Okay? Eso es presupuesto y contabilidad. Sobre la gestión de la demanda. La gestión de la demanda, cuyo enfoque está definido en la ISO 20001 y 2018, tiene que ver con, primero, identificar la demanda actual, ¿no? Identificar la demanda actual, qué es lo que me piden y cuándo, ¿sí? En función de esa información, con el tiempo, establecer pronósticos de la demanda futura, ¿no? Establecer, digamos, las variaciones de la demanda. Esto en ITIL 2009 se llama patrones, análisis de patrón del comportamiento del negocio, ¿no? Los que se llamaban los PBAs, que tenía que ver principalmente con identificar el comportamiento de la demanda, ¿no?, de los aspectos que están relacionados al servicio, ¿no?, sobre todo para poder pronosticar ese comportamiento y sobre todo poder establecer la capacidad adecuada para soportar esa variación, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la gestión de la demanda y la gestión de la capacidad son dos procesos que están íntimamente relacionados porque uno depende del otro, ¿no? Los planes de capacidad o las estrategias de cumplimiento de los requisitos de la capacidad están directamente relacionadas con los requisitos de la demanda o con la demanda presentada, en este caso, por la necesidad del negocio, ¿no? Entonces, determinar la demanda actual para poder establecer mi planificación de acuerdo a ello, pronosticar la demanda futura para poder planificar los momentos en los que van a haber variaciones de esa demanda, ¿no? Y nuevamente el monitoreo y el informe o los reportes, o en todo caso, obtener información, hacer seguimiento, tener información y tomar decisiones sobre cambios si es necesario sobre el proceso, ¿no? Es decir, básicamente la efectividad del proceso, ¿no? Medir la efectividad del proceso y tomar decisiones sobre ello. ¿Ok? Entonces, gestión de la demanda, habíamos dicho, tiene una relación directa con la gestión de la capacidad, ¿no? En relación a la gestión de la capacidad, y esto no deja de ser parte de las condiciones del servicio, o sea, es una condición del SLA, ¿no? Por eso habla de recopilar requisitos del servicio. ¿Qué requisitos del servicio? ¿Qué es lo que el servicio requiere en relación a la capacidad? ¿No? ¿Qué es lo que qué capacidad debe asegurar el servicio en relación a la demanda esperada del servicio, ¿no? Entonces, recopilar requisitos es identificar la necesidad en función de la demanda, ¿no? Establecer un plan de gestión de la capacidad para poder soportar esa demanda y las variaciones que puedan sufrir en distintos momentos en el tiempo, ¿no? Proporcionar esa capacidad adecuada del servicio y luego el monitoreo, el análisis y la mejora si corresponde dentro de tanto del proceso como tal y del aseguramiento de la capacidad que se va a ir dando conforme a la prestación del servicio, ¿no? Estas son condiciones, en todo caso, del servicio que de una u otra manera van a tener que estar documentadas en el SLA porque son las condiciones de la prestación. De hecho, desde la definición del catálogo ya se definen esas características del servicio. O sea, el servicio no solamente es la actividad como tal, sino que tiene un conjunto de actividades que tienen a su vez una serie de características, ¿no? Entonces, por eso, en eso se diferencian en todo caso los servicios de las actividades recurrentes, ¿no? Normalmente el servicio va a ser el conjunto de actividades que va a permitir generar valor, finalmente, ¿no? Entonces va a tener una serie de características, ¿ok? Muy bien, entonces eso es oferta-demanda. En el 8.5 tenemos diseño, transición y desarrollo, ¿no? Diseño, transición y desarrollo de servicios. Lo que decía antes, esto se llamaba diseño y transición de servicios nuevos o modificados. En esencia es un poquito de lo mismo, solamente que ya se establecieron, digamos, su agrupamiento dentro de
el grupo donde se encuentra cambios y donde se encuentra entregas y despliegues. Anteriormente, diseño y transición de servicios nuevos o modificados era una cláusula aparte, era la cláusula 5, ¿no? Y ahora está dentro del bloque del diseño y transición junto con cambios y entrega y despliegue. Entonces, ¿qué tenemos? La gestión de cambios sigue siendo el proceso neurálgico que permite mantener la provisión del servicio. Es decir, la gestión de cambios es un proceso muy potente que garantiza la permanente entrega de valor del servicio, ¿no? Con todos los ajustes que hay que hacer en el camino, es básicamente la herramienta o el proceso, digamos, que permite materializar la mejora, ¿no? Que todo eso va a pasar luego por un proceso de cambio, ¿no? Donde se hace efectivo, digamos, la evaluación de su necesidad, ¿no? Que tiene una serie de fuentes también por donde pueden llegar los cambios, ¿no? Pero que también, a su vez, sirve para poder, digamos, controlar que estos se den de manera adecuada. Entonces, para que ello ocurra, hay que establecer un marco adecuado, ¿no? De cómo se van a desarrollar los cambios. Por eso que uno de los primeros pasos a realizar y uno de los primeros requisitos que hay que cumplir en el tema de los cambios, en el proceso de gestión de cambios, es establecer políticas y establecer el marco adecuado en el que se van a gestionar los cambios del servicio. ¿Okay? Entonces, establecer políticas es establecer lineamientos, establecer reglas, ¿no? De los tipos de cambios, de las evaluaciones, de los formatos, ¿no? De las aprobaciones. Y por tanto, ¿no? Esto me va a dar el marco de control necesario para ello, ¿no? Dentro de esas políticas, y como parte en todo caso ya del procedimiento de gestión de cambios, habrá que establecer, ¿no? Actividades para registrar, para clasificar los cambios, para evaluar los cambios y para aprobarlos, ¿no? Entonces, esto es básicamente para, habíamos dicho, establecer la evaluación, ¿no? De la factibilidad de los cambios en función de determinados criterios que se establecen en las políticas, ¿no? Hasta la aprobación. Luego, cuando ya están aprobados, viene la parte de la preparación, ¿no? La verificación, las pruebas y la implementación de los cambios, ¿no? Y la implementación de los cambios. En ese sentido, ya sería la otra parte del proceso. Una parte que es el registro, la clasificación, la evaluación y la aprobación. La otra parte que vendría a ser básicamente lo que implica preparar, ¿no? El despliegue para que esto sea implementado luego ya en la operación del servicio, ¿no? Dentro de lo que se consideran las actividades para la implementación, hay que considerar que se tiene que planificar la vuelta atrás, el rollback, ¿no? Entonces, planificar la reversión o la corrección de los cambios que no han sido satisfactorios, los cambios fallidos, ¿no? Porque un cambio fallido, un cambio que no se hizo correctamente, también tiene que ser factible de analizarse, o sea, es decir, hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar la causa, hay que establecer qué cosa fue lo que pasó, y hay que establecer si es necesario alguna acción correctiva para que no vuelva a ocurrir. A lo mejor hay que hacer ajustes en las políticas, ¿no? Normalmente, o en todo caso hay que considerar que a lo mejor se necesita un nivel de concienciación mayor para asegurar de que quienes ejecutan los procedimientos lo hagan de acuerdo a cómo está definido el procedimiento, ¿no? Que sigan el procedimiento como tal, que muchas veces eso es lo complicado, ¿no? Entonces las políticas no deberían tratar de establecer lineamientos que pueden ser difíciles de cumplir, no, los necesarios para asegurar el cumplimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre es valorado por los auditores que suelen revisar estos sistemas de gestión es que los requisitos se cumplan en base a la realidad de la empresa. O sea, no se trata de poner requisitos incumplibles porque al final nadie lo va a cumplir, ni siquiera tú mismo, y eso de por sí ya es una no conformidad. No cumplir con tus propios procedimientos es todavía más grave que no cumplir con algún requisito de la norma. Entonces, los requisitos se deben cumplir de una manera adecuada con la realidad de cada organización, con el contexto de cada organización. ¿Ok? Entonces es importante que las políticas se establezcan en función de esa realidad, de ese contexto, sin ir a un extremo ni al otro, ni tan complicadas ni tan sencillas que luego poco se cumplan, ¿no? Entonces que sí, ciertamente sigan los patrones establecidos en los requisitos y que luego sirvan para poder cumplirse adecuadamente. ¿Okay? El diseño y transición tiene que ver principalmente con el despliegue de nuevos servicios y con la modificación de servicios que ya existen, ¿no? Básicamente por
un tema de mejoras, ¿no? Que ya sea, se ha identificado la necesidad de hacer ajustes en el servicio, ¿no? Porque los servicios no están siendo entregados o no está generando el nivel de satisfacción esperado, porque los requisitos cambiaron, porque la demanda varió con el tiempo, etcétera, etcétera. Muchos pueden ser las razones por las cuales un servicio necesita ser cambiado, ¿no? Necesita ser ajustado, y por tanto, todos estos cambios, dependiendo de la magnitud que tengan o el impacto que tenga sobre la provisión del servicio, van a pasar por el proceso del diseño y transición. En ese caso, implica recoger requisitos, ¿no? Los requisitos de los servicios que van a cambiar, cuáles van a ser los cambios que se van a hacer, o cuáles van a ser los requisitos del nuevo servicio, ¿no? Implica planificar, desarrollar un plan, básicamente, ¿no? De la manera cómo es que se va a desarrollar o cómo es que se va a diseñar, documentar, construir y desplegar el servicio, ¿no? Sus características, las condiciones, el entorno, las herramientas, los roles, responsabilidades, etcétera, que sean necesarios para el nuevo servicio, para el servicio que se cambia, ¿no? Y a partir de ahí, hacer el diseño, ¿no? Documentar ese diseño, construir el servicio, hacer pruebas del servicio, ¿no? Luego establecer o generar el paquete de entrega de ese servicio, el despliegue como tal, ¿no? Y luego revisar, informar sobre el desempeño de todo el proceso como tal, para ver si efectivamente sirve para lo que se ha previsto, ¿no? Que es entregar un servicio bajo las condiciones requeridas por el cliente, ¿ok? En todo caso, este proceso sería el proceso por el cual yo registro un nuevo servicio en el catálogo, ¿no? Cuando genero un nuevo servicio, ¿no? De hecho, cuando se modifica el catálogo, no implica, en primer lugar, ir corriendo al catálogo y agregar un nuevo servicio en la lista. En realidad es lo último que se hace, porque lo primero que hay que hacer es diseñar y transicionar el servicio, ¿no? Una vez que ya todo está aprobado, comprobado, oleado, sagramentado, ¿no? Porque se cumplen las condiciones, porque se cumplen los requisitos, porque las pruebas han sido satisfactorias, recién ahí el servicio pasa a ser un servicio que va al catálogo de servicios. Mientras tanto, ¿no? Y hay que probar, hay que modificar, hay que hacer ajustes, eso va a tener que ocurrir, ¿no? Ok, y quien se va a encargar de ponerlo en la operación es el proceso de entregas y despliegue, ¿ok? El proceso de entregas y despliegue es el proceso por el cual el servicio pasa, ¿no? Desde la transición, una vez que ha sido probado y ya está paquetizado, ha sido probado, pasa para la operación como tal, ¿no? Este es el proceso que se encarga de entregarlo a la operación, ¿no? En este caso hay unas condiciones también respecto a la entrega y el despliegue. La entrega y el despliegue es un proceso que ya existía en 2011, esto en esencia tampoco ha cambiado, es el brazo operativo de los cambios normalmente, es quien pone en operación los cambios y quien pone en operación los servicios, ¿no? Entonces tenemos dentro de la entrega y despliegue la definición de entregas, o sea, acordar las entregas, ¿sí? La planificación de las entregas cuando sean necesarios, la verificación y aprobación de las entregas, es decir, si se cumplen o no las condiciones, por ejemplo, que se hayan hecho pruebas, de que se hayan documentado, de que se hayan hecho pruebas de repente en un entorno en particular, ¿no? Que se hayan cumplido los requisitos, ¿no? Para que pueda ser desplegado. Realizar la entrega, el despliegue como tal, ¿no? Y a su vez también monitorizar, analizar y revisar el éxito o fracaso de las entregas, ¿no? Al igual que en el caso de los cambios fallidos, ¿no? En todo caso ahí, analizar si hay que hacer ajustes respecto a las actividades realizadas por el proceso, básicamente analizar el desempeño del proceso y determinar si se requieren hacer mejoras en relación al proceso como tal, ¿no? Entonces, para todos estos casos, como lo hemos comentado, tienen que haber objetivos. Los procesos tienen que tener objetivos como tal. Esos objetivos tienen que medir a través de indicadores y esos indicadores me tienen que dar resultados si es que fueron exitosos o no, o si el proceso está cumpliendo o no con los lineamientos requeridos y que se han establecido en función de sus objetivos. ¿Sí? Muy bien, respecto al 8.6, resolución y cumplimiento, ¿no? Habíamos comentado que los procesos que se describen aquí a modo de requisitos en la ISO 20000-2018, ¿no? Son procesos que ya existían y ciertamente la lógica respecto a esos procesos en sí no ha cambiado, ¿no? Pues ya conocemos la gestión de incidentes, la gestión de requerimientos o gestión de peticiones, depende de cómo lo traduzcan, la gestión de problemas. En esencia siguen siendo lo mismo, ¿no? Solamente que se han desglosado tanto los incidentes y peticiones
¿no? En dos procesos distintos, un poco para mantener la independencia de los registros, ¿ok? Entonces, en la gestión de incidentes, ya sabemos todos que la gestión de incidentes tiene como propósito principal restaurar el servicio lo más pronto posible. Eso de más pronto posible tiene una definición de tiempo que debe estar definida en el SLA, en qué momento se espera que se restablezca, ¿no? Y pues tiene que generar un registro para eso, ¿ok? Tiene que generar un registro. Entonces, ese registro que puede ser una herramienta, que puede ser incluso manual, o que puede ser una hoja de cálculo, lo que fuera, ¿no? En realidad, puede o sirve en todo caso para demostrar algo que los sistemas de gestión tienen que hacer, ¿no? Demostrar que el proceso está haciendo lo que dice que tiene que hacer, ¿no? Demostrar que el proceso se usa, ¿no? La información de los registros sirve además, evidentemente, como evidencia luego en una auditoría. Pero más allá de eso, lo que les decía es que los procesos tienen que generar a su vez, ¿no? Una muestra visible de que se está utilizando y que está generando información, ¿ok? Entonces, tenemos el registro y la clasificación, que es parte del procedimiento de la gestión de los incidentes, la priorización, ¿no? Para esto, en las buenas prácticas, ITIL 2011 nos decía que la priorización de los incidentes pasa por dos factores, ¿no? ¿Cuál era? Estos dos factores, la urgencia y el impacto, ¿no? La urgencia y el impacto, entonces, me permite luego establecer la prioridad de los incidentes, ¿no? Impacto por el componente afectado, por el servicio afectado, de acuerdo a su criticidad, y la urgencia por la urgencia del negocio, ¿no? ¿Qué tan rápido tiene la solución? Entonces, dos aspectos que sirven para priorizar, ¿no? Luego de eso, resolver y cerrar, o sea, resolver como atender, básicamente, ¿no? Tomar acción y atender dentro de los tiempos establecidos, ¿ok? Y actualizar registros y estados de atención, evidentemente, durante el tránsito, ¿no? De un incidente hasta su atención final, su solución, ¿no? El registro del incidente va a pasar por distintos estados, ¿no? Entonces, el registro de incidentes tiene que reflejar la trazabilidad de la atención de todos los incidentes. ¿Ok? Entonces, las herramientas ayudan muchísimo con eso porque ya tienen toda una dinámica establecida para eso y por tanto, el mejor registro por ese lado, pues, en definitiva, es una herramienta, aunque no es la única forma. En realidad va a depender mucho del volumen de información que quieras manejar, porque como hemos dicho, ningún sistema de gestión o ninguna norma en general, ¿no? Establece la forma como vas a cumplir. Normalmente todas las normas te dicen qué es lo que hay que hacer y del cómo ya dependerán de las buenas prácticas y de las habilidades y capacidades de quien lo implementa, básicamente. ¿Ok? Dentro de la gestión de incidentes no hay que olvidar que se tienen que diferenciar los incidentes regulares de los incidentes mayores o incidentes graves, ¿no? Aquellos que generan, ¿no? Un alto impacto en la provisión de un servicio, ¿no? Genera un alto impacto en la provisión de un servicio, un alto impacto negativo en este caso, ¿no? Una interrupción o una merma en la calidad, ¿ok? Pero que tiene repercusión en un servicio que puede ser crítico. En ese caso, entonces, el procedimiento tiene que contemplar los distintos escenarios en los que se puedan desarrollar o los que puedan presentarse los incidentes, ¿no es cierto? Y establecer los lineamientos en relación a eso. ¿Ok? Entonces, gestión de incidentes es un proceso harto conocido, tiene como propósito restaurar el servicio lo más pronto posible, establecer procedimientos, ¿no? Establecer reglas, condiciones para que eso pueda ocurrir. ¿Ok? La gestión de peticiones o gestión de requerimientos como tal tiene más o menos el mismo enfoque, ¿no? Únicamente que aquí no hay, eh, digamos, lo más pronto posible, ¿no? No hay una definición de lo más pronto posible, pero sin embargo sí hay una priorización, o por lo menos eso es lo que la norma nos pide, ¿no? Tengamos la capacidad de poder establecer ciertamente cuál es el orden de atención que se va a proporcionar, y para ello se puede utilizar los mismos mecanismos que en el caso de los incidentes, solamente que probablemente con un tiempo un poco distinto, ¿no? Entonces tenemos registros y clasificación, básicamente pasa por el mismo tema de establecer un mecanismo de registro, un mecanismo de priorización, un mecanismo de atención y cierre, y un mecanismo de actualización de los estados por el cual transita la atención de un requerimiento o una petición en este caso. Igualmente las herramientas ayudan mucho, pero en realidad el mecanismo de registro puede ser variado, no hay una única forma de hacerlo. ¿Okay? En el caso de la gestión de problemas, se hace énfasis en esta versión en el tema del análisis de tendencias.
¿sí? El análisis de tendencias del comportamiento de los incidentes, sobre todo los incidentes recurrentes, para poder tomar acción antes de que ocurran o vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces tenemos tanto tendencias para poder comprobar o para poder hacer seguimiento del comportamiento de determinados incidentes, ¿no?, repetitivos, y el análisis de causa para poder incluso prevenir la ocurrencia de incidentes. Entonces, la gestión de problemas tiene dos enfoques, un enfoque preventivo y un enfoque reactivo, ¿no?, básicamente. ¿No? Lo conocemos más por su enfoque reactivo, que es cuando se analizan, ¿no?, determinados incidentes repetitivos o sospechosos de haberse repetido, ¿no?, pero no tenemos un enfoque en la prevención. En realidad, gestión de problemas también hace la tarea de prevenir. En este caso también debe existir un registro, ¿no?, una clasificación de los incidentes, de los problemas, perdón, una priorización, unas actividades para resolverlo y atenderlo, y el cierre correspondiente, ¿no? En ese sentido, entonces, identificar lo que conocemos como errores conocidos, ¿no?, problemas que ya sabemos que los ocasiona, ¿no?, y todo eso forma parte de un registro, ¿no?, en ITIL 2011 se llama la base de datos de errores conocidos, ¿no?, y que sirve justamente para poder tomar acción con incidentes que ya están dentro de esa categoría, ¿no? Entonces esto en realidad sigue manteniendo la misma lógica, la gestión de problemas como la conocemos, ¿no? Además, gestionar el impacto de los incidentes, esto implica entonces también tener claro de que hay distintos niveles de problemas que pueden resultar en incidentes, ¿no?, altos o mayores, y por tanto también hay que clasificar, y por tanto también el análisis de tendencias y el análisis de causas sirve en todo caso también para mitigar el impacto posible de un problema que genera un incidente muy alto, ¿no? Entonces, la gestión de problemas como tal también es muy importante en la operación, es tener claro la dinámica de cómo se gestiona y sobre todo la parte de la prevención, ¿no? Entonces, igual, el monitoreo, la revisión y el informe sobre la eficacia es importante para poder tomar decisiones sobre el desempeño del proceso y sobre establecer métricas, en todo caso, sobre la identificación de problemas y cuántos de ellos se han podido prevenir, o sea, cuántos incidentes se han podido prevenir y qué acciones hemos tomado al respecto, ¿no? En todo caso, estos son aspectos que se van desarrollando conforme la operación también va desarrollando un grado de madurez, digamos, bastante alto conforme va desarrollándose el servicio, ¿ok? Esto es resolución y cumplimiento, y dentro de este bloque finalmente tenemos garantía del servicio, ¿no? Y garantía del servicio, les comentaba también al inicio que garantía del servicio hacía referencia a lo que en ITIL 2011 conocíamos como justamente la garantía del servicio como uno de los componentes de la entrega de valor, ¿no? Era utilidad y garantía, ¿no? Entonces, garantía del servicio, a excepción de la gestión de la capacidad, que está en otro bloque, ¿no?, mantiene los otros tres procesos que sirven para asegurar la entrega del valor de un servicio, ¿no? La gestión de la disponibilidad, entregar el servicio cuando el cliente lo necesita; la gestión de la continuidad, ¿no? La continuidad implica asegurar la disponibilidad en el caso de que ocurra un evento disruptivo que interrumpa la provisión del servicio; la gestión de la seguridad de la información, que implica la salvaguarda de la información del servicio, ¿no? Entonces, tenemos, en el caso de la gestión de la disponibilidad, evaluar y documentar riesgos de la disponibilidad, ¿no? Cuando hablábamos inicialmente en el punto 6 y decíamos que la identificación de riesgos y oportunidades que derivan del contexto de la organización, del análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas, ¿no? Todo eso en realidad estaba siendo perfilado, dije yo en ese momento, está siendo perfilado y orientado hacia la gestión de los servicios. Dentro de ese análisis o dentro de la aplicación de la metodología de la gestión de riesgos, evidentemente habrán riesgos identificados en relación a la disponibilidad, ¿no? Y además que la gestión de riesgos es un proceso recurrente y permanente durante todo el ciclo de vida de un sistema de gestión, por tanto, ¿no? Identificar riesgos es una actividad constante. Por tanto, entonces habría que clasificar aquellos que corresponden a la disponibilidad. Entonces, evaluar y documentar los riesgos de la disponibilidad, recopilar y documentar objetivos y requisitos
requisitos del cliente en función de lo que se ha establecido en el servicio y lo que define el SLA, ¿no? Más los riesgos que afectan el cumplimiento de esos requisitos de disponibilidad. A partir de ahí se tendrá que determinar algún tipo de actividad o planificación, ¿no? Para poder asegurar la disponibilidad ofrecida a mi servicio o para mis servicios. Estamos hablando de toda una estructura de gestión de servicios que puede soportar más de un servicio. ¿Okay? Entonces, recopilar y documentar objetivos y requisitos, registrar y monitorear la disponibilidad, saber el comportamiento y si en todo caso he desarrollado las acciones necesarias para asegurar esa disponibilidad, ¿no? Y en el caso de que ocurran no disponibilidades, ¿no? Investigar la causa que origina. De hecho, la no disponibilidad lo que va a originar es un incidente, ¿no? Por tanto, la no disponibilidad se tiene que investigar. De hecho, disponibilidad y gestión de incidentes también tienen una relación muy fuerte, ¿no? La no disponibilidad evidentemente va a generar una merma del servicio o una interrupción del servicio finalmente. ¿Ok? Entonces, el hecho de establecer una planificación sobre la gestión de la disponibilidad en base a los requisitos, en base a la información de los riesgos y tal, permite asegurar justamente digamos, la recurrencia en la prestación del servicio sin que hayan interrupciones, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto, ¿no? La disponibilidad es la entrega del servicio en el momento en el que el cliente lo necesita. ¿Okay? La gestión de la continuidad, habíamos dicho, se encarga básicamente de asegurar la disponibilidad del servicio ante situaciones que ocurren o situaciones que lo interrumpen, ¿no? En este caso, la gestión de la continuidad también tiene un enfoque basado en riesgos, ¿no? Un enfoque basado en riesgos. Los riesgos identificados para la gestión de la continuidad, ¿no? Van a tener que ser evaluados, van a tener que ser documentados, ¿no? Además, con los requisitos del servicio en relación a la continuidad, se tienen que desarrollar lo que se conoce, los conocidos, ¿no? Planes de continuidad, ¿no? Y los planes de continuidad, pues justamente definen actividades, escenarios, ¿no? De contingencia, que tienen que ser tratados en función de este análisis de riesgos y los requisitos de lo que yo quiero soportar, ¿no es cierto? Estos planes van a permitir o van a servir para asegurar la continuidad en el caso de que ocurran algún tipo de evento disruptivo. Pero hay una condición, ¿no? Y es una condición del servicio y también es una condición que se define en la ISO 22301 de la gestión de la continuidad del negocio, ¿no? Los planes de continuidad se se tienen que comprobar que funcionan, ¿no? Porque, digamos, tú cumples el requisito teniendo un plan, desarrollando un plan, siguiendo todas las pautas teóricamente hablando, pero resulta que nunca lo probaste y a la hora de la hora, cuando ocurre algo y quieres invocar el plan no funciona porque no se definieron roles o porque no se definió la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? El plan puede estar bien bonito, pero el plan se tiene que probar. Y en todo caso, para quienes se van a certificar con la norma, pues tienen que demostrar que el plan se ha aprobado, que el plan se ha desarrollado y que las acciones definidas ahí finalmente funcionan, ¿no? Que se cumplió con el objetivo que era restaurar el servicio dentro de las 6 horas siguientes de haberse interrumpido, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que definirse en función del análisis de riesgos establecidos desde el inicio de la definición del sistema de gestión y de acuerdo a la necesidad del cliente, en este caso, que va a establecer cuáles son sus requisitos de determinadas condiciones o situaciones adversas que pueden afectar la provisión de un servicio. ¿Okay? Entonces, haciendo referencia a lo que comentaba, a la invocación del plan, informar la causa, el impacto y la recuperación. Es decir, cuando se usa el plan, se tiene que hacer luego un informe para poder describir, ¿no? En qué circunstancias el plan se invocó, en qué circunstancias el plan se utilizó, qué fue lo que ocasionó la situación por el cual tuvo que invocar el plan, cuál fue el impacto y cómo es que se desarrolló la recuperación, ¿no? Todo eso está probado, está comprobado y tiene las condiciones correctas y adecuadas, entonces el informe también debería ser favorable en ese sentido, ¿no? Ahora, nada es infalible en este caso, o sea, pueden haber fallas no documentadas, pueden haber situaciones no previstas. La idea justamente de la información luego de la ocurrencia de un evento es justamente para identificar la eficacia o para identificar nuevos aspectos que considerar en el plan. Recuerden que todo esto está dentro del contexto de la mejora, por lo tanto, todo es mejorable, así que no hay ningún plan que sea absolutamente infalible. Hay cosas que
van a tener que mejorar de todas maneras. Eso no es malo, lo malo sería que no lo descubras, o lo malo sería que no lo documentes. ¿Sí? O sea, decir que el plan no se desarrolló porque cuando fue desarrollado los eventos, no fueron, estos eventos que ocurrieron no fueron considerados, eso es oportunidad de mejora, ¿no? Ciertamente te va a generar algún tipo de falla o te va a generar algún tipo de pérdida, digamos que no tan alta, pero son situaciones que se tienen que mejorar y eso tiene que ayudar a hacer un mejor plan, ¿ok? Respecto a la gestión de la seguridad de la información, esto está basado específicamente en la ISO 27001, ¿sí? O en la familia de normas ISO 27000 de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Y en todo caso lo que implica básicamente es también un análisis de riesgos, porque los controles que se van a aplicar en función de la norma tienen que ver con el hecho de que se hayan identificado riesgos que afectan al activo más importante en este caso, que es la información. Entonces, se tienen que definir y establecer políticas que tienen que ser comunicadas a todos los interesados y a todos los que forman parte del sistema de gestión y la organización de la que forma parte, evaluar y documentar los riesgos, ¿no?, que están asociados a la afectación a la información o a la seguridad de la información, implementar esos controles, ¿no?, en función de los riesgos que se han establecido, que se han identificado, gestionar los incidentes de la seguridad de la información, o sea, cuando hay algún tipo de falla en los controles de seguridad, ¿no?, o de aspectos que no se pueden haber identificado y que han ocurrido, ¿no? Entonces hay que también establecer mecanismos, procedimientos para el tratamiento de los incidentes en relación a la seguridad de la información. En todo caso, toda esta parte está enmarcada, con lo que había dicho, dentro de en base a la norma ISO 27001, así que por ese lado hay una guía bastante completa en ese sentido y habría que, a la hora de implementar, tener en cuenta qué requisitos son los comunes en ese sentido, ¿no? Entonces, finalmente, analizar, revisar e informar, identificar oportunidades de mejora, ¿ok? Entonces, aquí es donde se definen las condiciones de la entrega del servicio, y a esto le llamamos la garantía del servicio. En este caso, la norma ha establecido un grupo de procesos para asegurar la entrega de valor del servicio, que es justamente esta parte que se llama garantía del servicio. ¿Ok? Muy bien, y esta última parte, pues en realidad yo lo había comentado, nos habíamos adelantado un poco para centrarme netamente en la parte de operación, ¿no? Eso ya lo hemos visto. En todo caso, he sido bastante minucioso con algunos procesos, sobre todo en la parte de operación, ¿no? Para que se note claramente el enfoque, ¿no?, que tiene la ISO 20001-2018 en relación al ciclo de vida del servicio, a la gestión del servicio, a la entrega de valor, y el hecho de que se ve reforzado por un sistema de gestión, por un marco de gestión que, digamos, asegura el gobierno la entrega de valor a través de un servicio y que asegura además la participación de la alta dirección y de los principales interesados del negocio como para asegurar que ese resultado se cumpla, es decir, asegurar que el sistema de gestión en realidad sea una herramienta estratégica para la consecución de objetivos, que es lo que se pretende. Muy bien, entonces, lo demás yo espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido ver cómo es que funciona o cómo es que ha sido desarrollada esta nueva versión. ¿Sí? Les pongo aquí la estructura es similar a muchas otras normas, ¿ok? Sí, el esquema sobre la entrega de valor y sobre la entrega del servicio como tal se mantiene, es decir, hay requisitos que vienen del cliente o de otros tipos de interesados, ¿no? Finalmente el servicio se genera en base a ciertas condiciones de valor que tiene que recibir el cliente y todo lo que implica, ¿no?, la mejora y todo lo que implica este contexto de la mejora continua en cada proceso, en cada actividad, en el esquema general del sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, por mi parte, yo voy haciendo algunas precisiones ya finales. Los cambios, bueno, ya se los comenté. Además, la cantidad de los procesos también han cambiado, ya no son 14, son alrededor de 20, 22, dependiendo si incluimos también la parte de provisión, la parte de planificación,
¿no? Pero de los que son netamente conocidos como de gestión de servicios son alrededor de 20, lo que hemos visto en la parte de operación, ¿sí? Eh, Me parece que ha sido bastante más potenciado por el lado de la gestión del servicio, ¿sí? Al añadirle ciertos procesos que le dan mayor consistencia en la definición, como el catálogo, gestión de la demanda, ¿no? El hecho del agrupamiento como tal, ¿okay? Entonces, me parece que está bastante bien. Me parece además que se está desligando bastante del enfoque únicamente TI, ¿no? Y que puede ser en realidad aplicado para cualquier contexto donde hay un servicio, y es casi todo, ¿no? Casi todo aplica para gestión de servicios, ¿sí? Si hay algún tipo de duda, consulta final, en todo caso, mientras eso ocurre, les voy agradeciendo por su presencia y su participación. Gracias una vez más por confiar en nosotros, por estar aquí, por, por escucharnos, atendernos y estar siempre presente en nuestras redes. No se olviden, en todo caso, visitar el Facebook, estamos en LinkedIn, ¿sí? Muchas gracias. Dice Marco Durán, ¿nos podría proporcionar información o el material? Bueno, en realidad el material es la norma como tal, ¿no? Y la norma pues tiene licencia, ¿no? Tiene licencia de uso. La ISO 20001-2018, no sé si ya está en español, pero en todo caso están disponibles en las páginas de ISO, está disponible en la página, no sé si también en la página de BGI, ¿no? Que son las entidades de certificación que también comercializan las normas, ¿ok? Ah, comparándolo con ITIL, pero ITIL 4 me imagino. No, me preguntan si comparando ITIL con 20.000, ¿qué recomiendo? Bueno, en realidad depende de la estrategia, ¿no? La estrategia como tal. En realidad siempre van a ser complementarios, ¿no? Siempre van a ser complementarios. Las buenas prácticas siempre va a tener un ámbito de aplicación todavía mucho, mucho mayor, ¿no? Mucho más amplio. Y los sistemas de gestión establecen requisitos, pues, lo que hemos dicho, del qué, ¿no? Del qué. Entonces, en realidad son totalmente complementarios. Quizás en ITIL 4 tiene un enfoque pues, bastante más marcado en el tema de los procesos de transformación digital, ¿no? Pero como hemos dicho, la ISO 20000 pretende ser todavía mucho más genérico en ese sentido, así que aplicaría para cualquier contexto y escenario, ¿no? En realidad son bastante complementarios y se mantienen complementarios, aunque ya no compartan muchos procesos como tal, ¿no? Pero ciertamente sí sirven para cualquier tipo de implementación en ese sentido. ¿Listo? Muy bien. Respecto a la grabación, claro, en su momento se van a publicar y bueno, ya les vamos a compartir el enlace. De hecho, todas las presentaciones, todos los webinars están siendo publicados en nuestras redes. Manténganse atentos y ahí los van a tener, ¿sí? Bueno, muchas gracias con todos. Un abrazo para cada uno. Muchas gracias. Gracias de verdad por haber participado y nos estamos viendo en cualquier momento y en lugar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.